Prest baldin bagaude, plenoari hasiera emango diogu. Egunon, ongitorriak izan martxoko ohiko udalbatzarrera. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. 22an eta martxoaren 1ean izandako sesioen aktaren onarpena. Eragozpenik ez baldin badago, bozkatu egingo genuke. Akta hauek onartzearen aldeko botuak beraz. Ulertzen dut hau batez onartzen direla, ez da? Bai. Bueno, horre da hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako bigarren puntua. Zenbait erakunde autonomia dun, enpresa erakunde publiko eta bestelako sozietatean izan diren ordezkari aldaketen berri ematea. Segundo punto del orden del día, dar cuenta del cambio de los diferentes representantes en los organismos públicos, entidades públicas empresariales y sociedades. Representantes de los organismos públicos, entidades públicas empresariales y sociedades. Se da cuenta así de diversos cambios realizados por el Grupo Municipal PP en diferentes entidades, organismos y órganos. Bai, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako hirugarrena. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de la aprobación de declaraciones institucionales de la Junta de Portavoces de fecha 20 de marzo de 2018. En primer lugar, declaración institucional presentada por el Grupo Irabaz y Donostia sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Fueron aprobados 2 puntos, el primero por unanimidad, el segundo por mayoría, con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, PSE e Irabaz y Donostia y las abstenciones de las portavoces de los grupos EH Bildu y PP. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabaz y Donostia sobre memoria democrática. Fueron aprobados los puntos 1 y 2 por mayoría, con los votos a favor de los portavoces de todos los grupos, excepto la abstención de la portavoz del Grupo PP. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabaz y Donostia sobre trabajo digno de las trabajadoras domésticas. Fueron aprobados 2 puntos, el primero por mayoría, con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, PSE e Irabaz y Donostia, las abstenciones de los portavoces de los grupos EH Bildu y PP. Y el punto número 2, aprobado por mayoría, con los votos a favor de todos los portavoces, con excepción de la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Y finalmente, declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV y PSE por un sistema de pensiones garantizado, solidario y que recupere el consenso social y político. Fueron aprobados los 7 puntos que originalmente contenía, el primero de ellos por unanimidad y todo el resto con el voto a favor de todos los portavoces, con excepción del voto en contra de la portavoz del Grupo Popular. Bai, eskerrik asko. Orain erabakizatira pasatuko gera eta beraz laugarren puntuarekin hasiko gera. Udal musika eta dantza eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudia hasierako onarpena. Aprobación inicial del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza. Udal musika eta dantza eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudia. Eta 30 egunean jendaurrera aterata edukitzea testua. Toki araubidearen oinarriak arautzeko 7.985 legeko 59. artikuluak agintzen duen eran. Interesdunek egoki jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak egiteko bidea izateko. Halakorik aurkeztu ezean, akordioa behin betiko onartutzat emango da. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación inicial del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza. 2. Y último, someter el texto aprobado inicialmente al trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de Bases de Régimen Local, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.
Bai, bozeramale batzordean adostutakoari jarraiki, zuzenean bozketara pasatuko gera puntu honekin, aldeko botuak. Aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 5. Udalak berak zuzenean kudeatzea ezartzea webatariko eta sare sozialeko edukiak mantendu eta kudeatzeko eginkizunak zuzentzeko modutzat. Quinto punto del orden del día, establecer la gestión directa por el propio ayuntamiento como forma de gestión de las funciones de mantenimiento y gestión de los contenidos del portal web y redes sociales. Asunto número 5 del orden del día. Establecer la gestión directa por el propio ayuntamiento como forma de gestión de las funciones de mantenimiento y gestión de los contenidos del portal web y redes sociales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Establecer la gestión directa por el propio ayuntamiento como forma de gestión de las funciones de mantenimiento y gestión de los contenidos del portal web y redes sociales. Bai, den txandan delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, lo que venimos a acordar en este pleno no es otra cosa que la gestión directa por parte del Ayuntamiento de las funciones y mantenimiento y gestión de los contenidos del portal web y redes sociales, y para establecerlo lo que hacemos es incorporar la figura del webmaster hoy dentro de Donostia-TIC, de un organismo municipal, dentro de la estructura funcional del Ayuntamiento. Los antecedentes de la propia creación de este puesto nos remiten a hace más de una década, en la que, hablando del tema que nos ocupa, es decir, las tecnologías de la información, pues no son una década, sino realmente son casi como un milenio. Y desde aquel momento, en aquella época en la que todavía era muy difícil discernir cuál sería la funcionalidad y realmente incluso los avances y el lugar que iba a ocupar la tecnología y las tecnologías de la comunicación en nuestras vidas, se dictaminó, se creó una figura con unas funciones todavía poco concretadas y poco adaptadas a la realidad actual, y por ello se consideró que el lugar en el que tenía que ubicarse este puesto, esta plaza, debía ser en aquel organismo que ya entonces se denominaba Centro Informático Municipal. Como digo, una década después, casi un milenio posteriormente hablando, en tecnología, se haya constatado que el avance de las redes, la comunicación, etcétera, y viendo también los modelos de estructuras organizativas que tenemos en nuestro alrededor, desaconsejan la descentralización de este tipo de servicios y este tipo de funciones, porque, entre otras cosas, difumina la propia importancia del puesto y no responde a la realidad de las instituciones actualmente. Es por ello que reconsideró este Gobierno municipal la posibilidad de crear una unidad de comunicación con profesionales funcionarios de esta casa, no vinculados a grupos políticos, para establecer una base de unidad de comunicación, una base comunicativa permanente a lo largo del tiempo, que quedará dentro de la estructura municipal, independientemente de quién sea el Gobierno municipal y cuál sea su color. La propuesta de traslado se basa, además, y ya finalizo, en dos ideas. Una, en la de evitar la dispersión de los esfuerzos que se realizan para mantener una imagen corporativa única, y dos, para intentar evitar descentralizar, como decía antes, o centralizar todo lo relacionado con la web municipal y la comunicación municipal, evitando proliferación de portales no integrados, la existencia de contenidos no puestos al día e incluso contenidos de portales que no están ni siquiera albergados en dominios que no controla el Ayuntamiento municipal y, sin embargo, llegan o se vinculan al Ayuntamiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Decir que, bueno, hemos echado un vistazo, hemos examinado el expediente, hemos constatado que la representación de los trabajadores y trabajadoras de Donosti-TIC
no ha dado su apoyo a esta decisión porque no lo ven justificado. Además, no comparten el hecho de que se vaya a crear un puesto de libre designación en la figura de responsable de la unidad de comunicación. Es cierto que, bueno, van a ser funcionarios y tal, pero a nadie se le escapa que va a ser un puesto de confianza. Por tanto, por esos motivos vemos que no podemos dar nuestro apoyo. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak orain. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. En el mismo sentido que lo expresado por la compañera de Irabasi para expresar nuestro voto contrario a la propuesta que se trae hoy aquí al Pleno en relación a esta cuestión que entendemos que no es lo mejor ni para el propio Ayuntamiento de San Sebastián ni para la propia entidad. Creemos que se garantiza un mejor servicio y una mejor gestión de los contenidos web y de las redes sociales municipales, como se supone que es la propuesta que se trae, desde el departamento que ya tiene encomendada esa labor y que cuenta además con los recursos humanos, económicos y materiales suficientes para servir al interés general, que es su papel, no olvidemos esta cuestión, el interés general y no el interés particular. Las redes públicas, las redes sociales o las webs y contenidos públicos que tiene este ayuntamiento deben cumplir esa función de servir precisamente al interés público, no al interés concreto o particular de una parte, y no pueden estar al margen, además de los vaivenes, de los supuestos en los que cambien los gobiernos municipales, es lo que entendemos honestamente. Ya hay un departamento municipal que da esa información, lo hace además con absoluta normalidad desde hace muchos años. Ahí tenemos las redes sociales, la página web de acceso libre para cualquier ciudadano donostiarra y no entendemos que mejore en algo la propuesta que se trae hoy aquí por parte del equipo de gobierno. Donostiatic dejaría así de dar una de las funciones que cumple, que es cierto que cada vez es más necesario dar esa información a través de estos soportes o estos canales de comunicación como de la ciudadanía, como dice además el propio informe de Donostiatic, pero creemos que no procede adscribir ese puesto a la dependencia de la alcaldía, del Gabinete de Comunicación de Alcaldía, bajo las directrices de su responsable de comunicación. Eso no favorece la transparencia, señores del Gobierno, sino precisamente todo lo contrario. Aleja la transparencia y incrementa o levanta sospechas de que lo que se está cociendo no es nada transparente. Y máxime cuando se quiere usar, como se dice en los propios informes, las directrices tecnológicas de Donostiatic. No se comprende esa decisión, situación que también los sindicatos han denunciado, que no entienden por qué se hace este cambio de esa manera. Insistimos, y acabo con esto, no podemos estar sometidos a los vaivenes y a los cambios de gobierno en una cuestión tan importante como es la comunicación a la ciudadanía. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak orain. Bai, diktamena honela hasten da. Behar berrietara moldatu behar dituzte haien baliabideak udal jarduera alorrek. Hortaz, izendatuta dituzten egin beharrak eguneratu beharrean daude, bai eta lanpostu berriak sortu eta organigramak egokitu ere. Nola ez egon ados. Baina bat baino gehiago dagolako. Zen puntuaren izenburua ikusita, badirudi helburua dela kanpoan zegona udalekotzea. Baina ez zegon kanpoan, zegon udaleko Donostiatic erakundearen barruan. Txostenak ikusita, badirudi lanpostuak sortzen direla. Baina ez dira lanpostuak sortzen, zen Donostiatic erakundean postu bat kendu eginda. Aldaketa ugari egin ditu udal gobernuak, beti ere hobetzeko asmotan, baina banan-banan ekarri ditu, bizio orokorra ez digu eman, eta azalpen eskaxak eta laburrak ematen. Argi dago, beraz, ez duela gure babesa nahi. Eta ia da urtetako murrizketen ondorioz, jendearen beharra badagola, alor esango nuke guztietan jendea behar dela, baina kuriosoa ere bada justo betetzen den multzoa alkatetzaren multzoa dela. Bakarrik alkatetzako taldea potolotzea etzaigu iruditzen prezisoki behar handieneko espazioa. Eta areta zalantzagarriagoa honako hau testualki irakurtzen dugunean. Capitalidad Cultural 2016, celebración del Bicentenario del 31 de agosto.
La gestión de la imagen de la ciudad, los hermanamientos, etcétera, por su importancia y complejidad requieren de la implicación Pues permítanos la perplejidad al comprobar que se argumenta que hay que aumentar el equipo de alcaldía en base a 3 proyectos finalizados, 2016 en el 16, el Bicentenario en el 2013 y lo de la imagen nos dijeron que se había acabado el año pasado. En fin, diktamenak dioenez, proposamena langileen ordezkariekin negoziatu duzue, baina ez du esaten, espedientean dagoen aktan oso argi agertzen den bezala, ordezkariak ez daudela ados. Es decir, escriben que se ha negociado, pero no cuentan que no hay acuerdo porque la representación sindical no acepta que ustedes están creando puestos a dedos para engordar el equipo de alcaldía. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko eta izteko txandan delegatuak dauka hitza. Bueno, de momento, de entre los poderes que nos concede la ciudadanía, no tenemos el de alguna manera, convencer o evitar las sospechas. Si la sospecha es libre y quien quiera caminar y andar por la política con la sospecha en la mano, pues probablemente siempre acabará viendo sombras donde no las hay. Y digo esto porque no hay ningún motivo para haber creado el debate que hemos hablado. Para empezar, la portavoz de H. Bildu ha hecho referencia a un dictamen que no es el que se está trayendo hoy al Pleno. Hoy lo que se está hablando es de pasar una figura, que es la del webmaster, a una unidad de información. Y el objetivo me gustaría dejarlo claro. Primero, lo he explicado en lo que son los antecedentes. Cuando se crea este puesto en Donostiatik tenía un significado y un sentido porque se desconocía cuáles iban a ser las labores y funciones finales, incluso el papel que las redes sociales y los contenidos de las páginas web iban a tener en la comunicación. 11 años más tarde, todos ya creo que tenemos una idea mucho más real de lo que las páginas web, lo que Internet, las nuevas tecnologías han influido y han influenciado a la hora de la comunicación. En Donostiatik, el perfil de trabajador no se responde en absoluto con el de este puesto, que es un periodista. En Donostiatik son analistas y gestores de proyectos, no son periodistas. Por lo tanto, ni siquiera funcionalmente tenía sentido. Pero y con esto quiero acabar y dejar claro, el objetivo no es tanto engordar alcaldía, como algunos han pretendido hacer, sino crear una unidad de información municipal que no es a dedo, no es de libre designación. Está compuesto por funcionarios que tienen la plaza ya aquí y que trabajan independientemente de cuál sea el color del gobierno que gobierne en esta ciudad. Y es más, y acabo, lo que buscamos es que esta institución, igual que otras, tenga una base de trabajadores independientes, funcionarios que gestionen la base de la comunicación y que no se encuentren lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos al gobierno, que se había dado a una agencia externa toda la comunicación de este ayuntamiento y cuando llegamos no encontramos absolutamente nada. Eso es lo que queremos evitar con esta reorganización. Eskerrik asko y perdón por haberme excedido el tiempo. Eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, beraz, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 6. puntua, informazio sustapen eta Mozio arrunt bateratua, EAJ eta PSE taldeak aurkeztua, Bidebieta auzoko haur eta lehen hezkuntzako zerbitzu publikoa sendotzeko. Moción ordinaria conjunta presentada por los grupos PNV y PSE para el fortalecimiento del servicio público de educación infantil y primaria del barrio de Bidebieta. Para el fortalecimiento del servicio público de educación infantil y primaria del barrio de Bidebieta. Han sido presentadas una enmienda por parte del Grupo Irabasí y 4 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Bai, mozioa bi taldek sinatua danez, denengo txanda, izenburuan datorren den taldeari emango nioke, beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleari. Egunon guztioi. Gaur hona ekartzen dugun mozio arruntak helburu zehatza dauka, haur eta lehen hezkuntzako zerbitzu publikoa sendotzea Bidebietan, eta hori gure gobernu programan ere jasota dator.
Donostian hezkuntza publikoaren eskaintza eustea. Eta bide honetan egin behar diran politika guztiak garatzea. Eta kasu honetan, bide bieta ere, ez da salbuespen, ez? Guztiok argi daukagu bide bietan zein den egoera, baina argi daukagu ere hezkuntza eskaintza publiko bat sendotzeko hasieratik errotik egin behar dara, aur eta lehen hezkuntzatik. Kasu honetan, Mendiolako eskola publikoak bere hezkuntzan 3 oinarri dauzka. Lehena izango litzateke aur hezkuntza on bat eskaintzea lehen pauso bezala, lehen hezkuntza eta aur hezkuntzatik. Bigarrena, aukera berdintasuna eta inklusibitatea lantzea, eta hirugarrena, hezkuntza eskaintza honetan bikaintasuna lortzea. Eta gauza da, bikaintasun hori lortzeko helburu horretan, Mendiolako eskola publikoak toki falta daukala, ez? Mendiolak partekatzen duelako IBT-CRI zerbitzuarekin gune berdina. IBT-CRI zerbitzuak heziketa mailan ikusmen urritasuna duten ikasleen inklusioa lortzea du helburu, eta ez du bakarrikan Donostian lan egiten Gipuzkoa guztira zabaltzen du bere zerbitzua, baina arazoa da, kasu honetan Mendiolako eskola publikoarekin partekatzen duela lekua. Eta hori da guk gaur eskatzen duguna. Alde batetik, IBT-CRI zerbitzuak izan dezala bere eraikin propioa, ezta? Azkenean egiten dituen lan guztiak, irakaslekin lankidetzak, familiei aholku eman, hezkuntza materiala braille sistemara pasatzea, berrikuntza pedagogiko guztiak, horiek guztiak leku propio batean egitea eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Eta behin Mendiolako leku hori libratzean, baita ere hezkuntza sailari eskatzen diogu Mendiolak hartu dezala leku hori robotika gela bat eta baita ere estimulazioan hitzeko gela bat jartzeko. Kasu honetan Mendiolak bideratua izango luke bere hezkuntza oinarrietako bikaintasun hori lortzeko helburua eta bestalde IBT-CRI zerbitzuak leku duinagoa izango luke bere eskaintza emateko. Emendakinei dagokionez, EH Bilduk aurkezten dituen 4 emendakinetatik lehenengoa eta bigarrena onartuko ditugu, egokiak ikusten ditugu, aldiz, 3. eta 4. alde ez dugu egingo, eta irabazi taldeak aurkezten dituen 2 emendakinei babesa ere ez diegu emango. Lehenik eta behin, hemen 3. puntu bat gehitu nahi du, adiraziz, auzo honetan bermatzeko, edo auzo guztietan bermatu dadila, derrigorrezko hezkuntzako eskaintza, baina hori gure hirian errealitatea ez da, adibidez, auzo guztiak ere ez daukatelako derrigorrezko hezkuntzako ziklo guztien eskaintza, eta adibide bat jartzeko, parte zaharrak berak. Eta beste puntu bat gehitzen du, hezkuntza publiko eta pribatuaren arteko debate bat eskainiz, debate interesgarri izan daiteke eta beste mozio batean ere tratatzekoa, baina gaurko mozio honen helburua ez da hori. Gaurko honetan aur eta lehen hezkuntza zerbitzuaren inguruan ari gara hizketan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Bai, eskerrik asko alkate jauna, egun on. Guztioi, lehenik eta behin ongi etorria ematea, bai IBT-CRIko eta baita Mendiola ikastetxeko zuzendaritza taldeei. Eta, Insausti jaunak esan da bezala, gure helburua bidebietako aur hezkuntza eta lehen hezkuntzaren indartzea izango litzateke alde batetik ahaztu gabe IBT-CRIk egiten duen lana inklusibitatearen alde eta bere beharrak kontuan hartuta ere. Dicho esto, a mí me gustaría centrarme en el trabajo profesional que desarrollan estos dos centros. El IBT-CRI de Donostia es un centro de una larga trayectoria que ha trabajado con alumnado y trabaja con alumnado de diferentes grados de discapacidad visual, trabaja con las familias, trabaja con los alumnos y sobre todo trabaja con los centros educativos. Visitando el centro he podido constatar la situación en la que se encuentran, no exactamente de precariedad, pero sí de falta de espacio claro, incluso con material costoso y material necesario para su labor que se encuentra en estos momentos hasta incluido en los pasillos del centro. El IBT-CRI necesita autonomía y necesita un espacio del que pueda disponer para dar servicio óptimo a todos los centros de Guipúzcoa. Respecto al Centro Público Mendiola, como ha dicho el señor Insausti, tiene un proyecto educativo muy enraizado en el barrio y un proyecto educativo
que se basa en los pilares de la inclusividad, de la igualdad de oportunidades y, sobre todo, del fortalecimiento del sistema público en el barrio. Dicho esto, llevan ya 2 años trabajando un proyecto de robótica en el que necesitan claramente un espacio para un aula especializada en robótica educativa desde las edades tempranas. Respecto a la educación infantil, es importante destacar el trabajo que están haciendo en la atención temprana, el programa de Arreta Goiztiarra, un programa que se lleva a cabo entre Educación y Osakidetza y que necesitaría de un aula de estimulación temprana. Nosotros creemos firmemente que el fortalecimiento del servicio educativo de Bidebieta pasa por el afianzamiento de la educación infantil y primaria para poder seguir adelante en otras etapas educativas. Yo soy testigo del gran trabajo que realizan estos centros y creo que es justo felicitarles y animarles a que sigan por ese camino. Y ese ha sido el objetivo de nuestra moción. Respecto a las enmiendas, tal como ha dicho el señor Insausti, pues estaríamos de acuerdo con las 2 primeras enmiendas de Bildu, con lo cual solicitamos que se vote por puntos, pero las otras 2 enmiendas, pues yo creo sinceramente que no ha lugar. La comunidad educativa de Bidebieta son los usuarios de la escuela pública de Bidebieta, ni más ni menos. Y esos usuarios de la escuela pública de Bidebieta están representados en el consejo escolar del centro. Y es con ellos con los que hay que trabajar y con los que hay que acordar. Y respecto a Irabazi, pues estaríamos de acuerdo con la filosofía de la segunda enmienda, pero creemos que es otra moción, no es esta. Esta está dedicada a la problemática específica de Irabazi y del IBT-CRI y creemos que no sería justo añadir otro tipo de enmiendas o de otra moción, otra propuesta que de alguna forma diluyera la importancia del fortalecimiento de estos 2 centros. Y bueno, sin más, agradecer los apoyos que reciba la moción. Mila esker. Eskerrik asko, talde Popularraren txanda, ez du orain erabiliko, Irabazi taldearen txanda, beraz. Eskerrik asko. Bueno, decir que cuando vimos la moción no veíamos con malos ojos lo que se pedía. Es más, nos parece interesante que se haga una apuesta porque este centro pueda tener unas instalaciones lo más dignas posibles. Lo que sí veíamos con la moción es que perdía, en cierto modo, de vista lo que creemos que tiene que ser un objetivo a perseguir por todos y todas en el barrio de Bidebieta. Y no es otra que la educación obligatoria secundaria se vea garantizada sin condicionantes previos. Y en ese sentido, el no apoyo del Gobierno municipal a nuestra primera enmienda nos hace ver que ese futuro todavía no está garantizado, que todavía no hay seguridad, que vemos que todavía no hay una apuesta clara en ese sentido y pensamos que es necesario que haya una apuesta firme por la educación pública. No se podrá llegar a todos los barrios, pero en Bidebieta hay que mantenerlo. Eskerrik asko. Bai, zuri EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko, egunon eta gure aldetik ere bai ongi etorriak Bidebietatik bertaratu zareten guztioi eta honako eztabaida jarraitzen ari direnei ere bai. Lehenik eta behin adierazi beharra dugu hiriko kalitatezko hezkuntza publikoa sustatzea duten proposamen guztiak interes handiz jasotzen ditugula. Hezkuntza oinarrizko eskubidea dugu eta agintarion bete beharra da eskubide hori bermatzeko kalitatezko zerbitzu publikoak ahalbidetzea. Zeintzuk irisgarriak izango diren, ikaslei egokituko zaien eta herritar guztion eskuragarri egongo diren. Ez da lehen aldia Bidebieta auzoak dituen beharrak mahai gaineratu direla. Eta udalbatza honek Bidebietako hezkuntza zerbitzu publikoak bermatzeko erabakiak hartu dituela eta adierazi beharra dago zentzu hortan orain arte udalbatzak onartu dituen puntuen
puntuekin udal gobernuak hartu dituen neurrien inguruko berririk ez dugula jaso. Hortaz, espero dugu udalbatza honetan onartzen diren puntuak paperean soilik ez geratzea eta helburuak betetzeko beharrezkoak dituzten ekintzak ahalbidetzea. Bidebietako haur eta lehen hezkuntza bermatzen duen Mendiola eskola publikoaren egoera dela eta EH Bildu Legebiltzar eta udaleko taldetik ere pasaden urtarrilean eskolara bertaratu eta zerbitzua zein baldintzatan ematen den ikusi ahal izan genuen. No es la primera vez que solicitamos al Gobierno vasco que se implique en la educación pública del barrio de Bidebieta. En los últimos 6 meses, en más de una ocasión y espacio, se ha compartido la necesidad de impulsar la educación pública del barrio mediante un proyecto íntegro que contemple los diferentes ciclos de educación. Un proyecto renovador en que la educación pública y el barrio estén totalmente cohesionados. Asimismo, que la escuela pública de primaria ofrezca un servicio de calidad es primordial para que la educación pública sea la opción referente de las familias del barrio y de la ciudad. Es por ello que estamos de acuerdo en el primer y segundo punto de la moción. Sin embargo, presentamos 2 correcciones, ya que nos parece primordial que las propuestas y decisiones se trabajen con la dirección del centro escolar, la Asociación de Padres y Madres del Colegio Público, así como las usuarias y trabajadoras del Servicio para la Inclusión del Alumnado que presenta discapacidad visual. De todos modos, me gustaría recordarle al Gobierno, el PNV y el PSE, que lo que le corresponde al Gobierno vasco hay que solicitárselo, pero también el Gobierno municipal debe cumplir con sus responsabilidades. Y en ese sentido me gustaría escuchar al Gobierno municipal que se compromete a realizar el proyecto de cubrimiento del patio y el arreglo del pavimento del colegio público. Irabazik aurkezten dituen zuzenketak babestuko dugula aurreratzen dugu. Behin baino gehiagotan adierazi dugun bezala, Bidebietak hezkuntza zerbitzu publikoen proiektu integrala eta kohesionatu behar duelako. Badakigu oso ongi eta estimatzen dugu noski hezkuntza komunitatea eta horregatik aurkezten ditugu 2 puntu. Alde batetik Bidebietako hezkuntza publikoari erantzungo dion plan integrala udalarekin, Bidebietako auzoko eskolarekin, tokiko eragileekin eta herritarrekin batera osatzea. Eta ez dugu ulertzen udal gobernuak puntu hori ez babestea. Eta bestalde plana egiteko beharrezkoa den hausnarketa eta elkarlana bermatzeko udalak eta Bidebietako batzarra parte hartzeko espazioa sortzea. Zentzu horretan eta bukatzeko hezkuntza publikoa adierazi behar da ez dela administrazioaren monopolioa, herritarron eskubidea baizik. Horregatik parte aktibo garen guztion arteko elkarlana bermatzeko espazioak eta dinamikak sortu behar dira. Eta EH Bildu udal taldetik horretarako prest izango gaituzue. Eskerrik asko. Izteko txanda denengo Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bueno, nik uste argi gelditu dela mozioaren helburua zintzela hasieratik, ez? Bidebietan hezkuntza publikoaren eskaintza sendotzea eta hori aurre hezkuntzatik eta lehen hezkuntzatik egiten dela bermatzea, ez? Eta hori da IBTZRI zerbitzuari beste gune bat eskainiz lortu nahi dena Mendiolako eskola publikoan. Hasieratik eskaintzen dena sendotzea, robotika gela eta baita ere estimulazio guztiarreko gela jarriz. Eskertzen ditugu beste alderritatik jasotako babesak eta argi ere azaltzen dugu gure konpromisoa Bidebietako hezkuntza publikoaren eskaintzarekin. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Izteko txanda orain Alderdi Sozialistak. Bai, eskerrik asko. Bueno, nik azpai marratuko nahiko nuke mozio honen espiritua eta helburua. Me gustaría dejar claro cuál es la motivación de esta moción y no es otra que el fortalecimiento de la escuela pública en el barrio de Bidebieta. En este caso, la importancia que tiene la educación infantil y la educación primaria en el barrio y en, vamos a decir, el desarrollo armonioso de los niños. No deberíamos de mezclar en este momento el tema de secundaria. ¿Por qué? Porque ya se ha
tratado en este pleno y además este grupo ya dio su opinión totalmente a favor del mantenimiento de los servicios de educación pública en el barrio. Con lo cual, yo creo que no hacemos un favor y no somos justos con el IBT-CRI y con Mendiola si mezclamos los dos temas. Respecto al cubrimiento del patio y del suelo, a mí me gustaría recordar que esa reivindicación, señora San Pedro, no es nueva. Esa reivindicación que hizo el centro viene desde el 2014. Sí, y todavía no se ha hecho, con lo cual nosotros hemos sido los que hemos recogido el testigo de esa reivindicación y vamos a seguir adelante. Mila esker. Bai, eskerrik asko zuri, bozketetara pasatuko gera, lehen gauza bat argituz, irabazi taldeak zuzenketa bakarra daukada ez bi. Eta hori da, lehenengo bozkatuko deguna, beraz, irabazi taldearen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, orain EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketak bozkatuko ditugu, lehenengo zuzenketaren aldeko botuak, hau batez, bigarren zuzenketaren aldeko botuak, hau batez, hirugarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ez da onartzen, eta laugarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, eta azkenik, bi zuzenketa txertatuta dituen mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Boto azalpen txanda talde popularrak dauka, bai? Egunon guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, nosotros hemos votado a favor de las dos enmiendas que ha presentado 4, pero de las dos primeras enmiendas que ha presentado EH Bildu, y bueno, porque consideramos que las otras dos nos hemos abstenido, pero bueno, que aquí lo importante es que la Escuela Pública de Bidebieta, de Mendiola, amplíe su espacio para que tenga la mejor calidad de educación y luego pues el compromiso obviamente de si el IBT-CRI desaparece o tiene que salir de ese espacio, pues obviamente el Gobierno vasco será quien tenga que buscarle otro emplazamiento. Lo que nos llama la atención es que quienes gobiernan en el Gobierno vasco traigan hoy aquí una moción para solucionar temas que se pueden solucionar donde corresponde. Pero bueno, está muy bien que este Pleno haya aprobado por unanimidad, que entre todos, que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar los espacios de las escuelas públicas de Donostia y a los recursos que salen de los espacios que a día de hoy comparten, pues habrá que buscarles la mejor ubicación para que sigan impartiendo el servicio que llevan impartiendo tanto tiempo. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, hurrengo puntura pasatzen gera orain. Gai zerrendako 7. puntua, mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua. Mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua. Herrera Saihesbideko tunelaren ingurukoa. Moción ordinaria presentada por el grupo Irabazi sobre los túneles de la variante de Herrera. Enmienda por parte del grupo EH Bildu. Bai, aurkeztu duen taldearen txanda da, orain irabazi taldearen txanda beraz. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Egun guztioi. Bueno, hace escasas semanas hicimos una de nuestras mesas de barrios que solemos hacer cada mes y medio, en un barrio diferente, y tocó en el barrio de Herrera. Y ahí nos trasladaron varias problemáticas. Estuvieron presentes varios vecinos y vecinas, de las cuales una es aquí presente en este pleno. Y trasladaron una reivindicación histórica, que es la necesidad de cubrir los huecos generados por los dos túneles de la variante de Donostia que transitan por debajo de la avenida Alcalde José Elosegui y que dan acceso a los tráficos portuarios. En junio de 2016, el vecindario de Herrera presentó alegaciones al proyecto de regeneración del puerto de Pasaia. Entre las principales reivindicaciones reclamaban la necesidad de incluir la cobertura que acabo de mencionar, cobertura de esos huecos de la variante, puesto que estos dos huecos no solo generan mucho ruido en el vecindario de la zona, perjudicando de forma notable la vida de las personas de los edificios cercanos, sino que también son un peligro. Su cobertura permitiría
dignificar la vida de las personas del lugar. Y para que simplemente una imagen, ya que una imagen vale más que 1000 palabras, se suele decir, para saber un poco de qué estamos hablando, se trata de esto. Una casa a la derecha, una casa a la izquierda y en el medio el túnel con un hueco y con un ruido impresionante que probablemente varias de nosotras aquí presentes hemos podido constatarlo in situ, para que sepamos de qué estamos hablando. En relación con las afecciones acústicas en esta zona, el mapa estratégico de ruido fase 3, aglomeración de Donostia-San Sebastián, en su apartado de resultados, incluye la avenida Alcalde José Elosegui entre las zonas calificadas de, cito, más expuestas con niveles acústicos en periodo nocturno más desfavorable. Además del tráfico urbano de esta avenida, hay que tener en cuenta que por debajo de la misma transcurren los accesos del tráfico al puerto de Pasaia y que, en concreto, el tráfico derivado de la actividad pesquera se produce de manera más intensa en horario nocturno. La transposición de la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la transposición de esa directiva a la legislación, tanto estatal como autonómica, ha permitido dotar a la contaminación acústica un papel relevante en la necesaria lucha a favor de la sostenibilidad. A nivel local, el Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro de 2013 contaba con una serie de acciones entre 2013 y 2018. Entre las actuaciones previstas, planteaba la necesidad de colaborar con otras administraciones y gestores de focos de ruido para reducir su impacto acústico en el municipio. Estamos hablando de ruido, pero también estamos hablando de un espacio que se podría ganar a favor de la ciudadanía. Un espacio donde, en cumplimiento de lo que se plantea en la estrategia Clima 2050 de Donostia, se podría plantear hacer una zona de huertos de barrio, se podría hacer un parque infantil, se podría hacer simplemente una plaza, sin más, con bancos. Se podría hacer lo que el vecindario le preferiría ahí. Entonces, simplemente esa moción propone al Pleno instar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a proceder a la cobertura de los huecos de la variante de Donostia a su paso por debajo de esa avenida José Elosegui para mejorar el ambiente sonoro y físico, vamos a decir, de la zona. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Bai. No, pensaba que igual intervenía antes el grupo enmendante. Bien, simplemente, brevemente además, para explicar el apoyo que vamos a dar desde el Grupo Popular a la iniciativa presentada por Irabasí. Creemos que tiene todo el sentido, creemos que es una actuación que en su momento que sí se trabajó, o sí que se puso encima de la mesa esa posibilidad que luego se descartó, y creemos que es el momento de retomar esa posibilidad, ¿no? Estamos hablando de un punto en el barrio de Herrera, que todos conocemos. También el señor Alejandro nos ha enseñado alguna fotografía sobre el impacto acústico concreto que puede producir la situación denunciada, y en ese sentido creemos que es una área de la ciudad que pertenece al Distrito Este. A ver si por fin vamos dando pasos y se pone en marcha y es una realidad y podemos acercar también a la ciudadanía, a la administración a través de esa figura. Pero bueno, a lo que vamos es a que esa zona concreta de la ciudad, de paso de mucho tráfico, que además confluye en las entradas hacia el puerto, la propia variante y sus tráficos, y que entendemos que es una intervención que generaría una gran mejora en la calidad de vida del barrio, del entorno, y mejoraría además la funcionalidad de los espacios del mismo. Estamos hablando de molestias generadas por el tráfico, por el ruido, una cuestión que desde este ayuntamiento se está trabajando también en los últimos años, en la identificación de los puntos a través del mapa de mapas de ruido, de actividades de protección de contaminación acústica. Hay que recordar también en este punto que la contaminación acústica es cada vez más un problema para la ciudadanía, no solo genera molestias, sino que afecta directamente a la salud. Hay cada vez más patologías relacionadas con la contaminación acústica. Somos conscientes de cuál es esa situación y entendemos que
los amigos de Irabazi pues tienen razón en su reclamación. Yo, por poner un pequeño matiz, bueno, cuando se habla de proceder, instar a la Diputación a proceder a la cobertura de los huecos, ya sabemos cómo funciona esto. Esperemos que no sea un impedimento por parte del Gobierno municipal para apoyar una iniciativa que tiene todo el sentido y que bueno, pues, sería una intervención muy necesaria para el barrio. No me enrollo más, creo que los demás grupos tienen también interés en mostrar su posición, pero creemos que es una iniciativa procedente que vamos a apoyar sin género de duda. Nada más y muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Hurrengo txanda, Alderdi Sozialistaren txanda, ez du hitzik hartuko, orain talde jeltzaleak. Bai, eskerrik asko. Bien, la petición que hacen desde el Grupo Irabazi la conocemos, la tomamos en consideración, somos conscientes de ella, somos conscientes de los inconvenientes que todo ese tráfico produce a los habitantes, a los donostiarras de esa zona, pero no la vamos a apoyar por las razones que voy a explicar a continuación. A ver, con Diputación Foral, y ustedes lo saben, estamos haciendo un trabajo de análisis de todas las entradas y salidas desde un punto de vista integral, ¿no? De todas las entradas y salidas de la ciudad, en la que hay elementos que todos conocemos, como el enlace en Marruchipi, la rotonda de Martutene, la nueva unión o el nuevo vial de salida-entrada del polígono 27, etcétera. Incluido quiero decir. En esa comisión interinstitucional en la que se está trabajando, que se están analizando primero técnicamente y luego políticamente, en el sentido de irles dando a todas esas actuaciones un cronograma, un planning de recursos, porque todas esas actuaciones, incluida esta que usted menciona, son de cantidad importante de recursos, tanto de recursos económicos como de recursos de trabajo luego de qué se hace encima, como en este caso, como decía usted, que no se resuelve con una frase o una idea que podamos decir que sí. Quiero decir, todo ese trabajo se está haciendo, se están poniendo prioridades, pero hasta ahora hemos marcado prioridades, otras prioridades, en lo que no podemos venir ahora y decir, no, de todo eso que se ha hecho y de esas prioridades que se han marcado y se han discutido aquí varias veces, las dejamos de lado y vamos a poner esta encima de la mesa. Y el mes que viene pondremos otra como prioridad o como antes que todas esas. Entendemos... por resumir, entendemos que todas estas actuaciones conjuntas con Diputación Foral, esta que usted menciona y otras muchas, son todas importantes en cuanto a consumo de recursos económicos y de personas y de afección a la ciudad. Estamos trabajando en toda esa visión conjunta integral de todas esas entradas y salidas y como resultado de ese trabajo se programará, se hará un orden de prioridades de esas actuaciones, incluyendo esta, pero no esta la primera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Lehenik eta behin, barkamena eskatu nahi diote Bilduri. Zeren, uste ni ekibokatu egin nahi da ordena ematerakoan zuzenketa zenuten taldeak bakarra zuek zeatedako, eta dena goitzen, tenía razón el señor Murgiondo, creo, que tenían que hablar, o hablan últimos. Ah, sí, vale. Es que me ha hecho dudar el señor Murgiondo en si me había equivocado. Vale, pues, ordunez, vale. Bai, orain Bilduren txanda da, bai. Bai, Arana Anderea, utzi nauzue zur eta lur. Aldarrikapen zaharrari bide eta hotsa eman dio talde proposatzaileak. Egia da, variante zaharrak egiterakoan erreran sortu zituzten zuloak, zeren ez ziren zerutik sortu, afekzioak ekarri zituztela, kontu zaharra dala, askotan aldarrikatu dala, askotan landu dala areto honetan, zuek behin da berriro esan zenuten hau konponduko zenutela, zuen hitzak dira, eta, bueno, desde logo guk bate ingo dugu ekarri danarekin, modu propositiboan eta positiboan egin dugu zuzenketa bat, helburu bakar batekin, eta da, zehaztea, zeren gero ahaztu egiten diren kontuak direla, behin egin ezkero edo ja egiteko bidean dagonean,
berri argia emateko tokikoei, bizilagunei, baita ere hemen gaudenoi, eta baita ere xehetasunak emateko, epei dagokienez. Donostiarentzat herrerak izan duen garrantzi estrategikoak aldiz ez du zegokion tratamendua ordainetan jaso, eta oraindik ere eremu osoan txukundu eta bukatu gabeko zonalde, bide, azpiegitura eta beharrak daude. Denok onartu genituen hitzak dira 2016ko azaroan, baina nonbait alferrik izango dira, beraiekin batera PNV-tik eta zuetik ez baldin badituzue hartu zenituzten konpromisoak betetzen. La propuesta de proceder a la cobertura de los huecos que se produjeron al hacer la variante, la antigua variante, es una cuestión que ustedes dijeron que iba a ser prioritaria, lo dijeron ustedes. Bien, esperábamos que avalasen hoy otra vez, no es nuevo, pero no está mal recordarlo, y que avalasen la propuesta del Grupo Irabazi y también la aportación que le hacemos a la misma, porque creemos que es importante comunicar al vecindario cuándo y cómo se va a realizar todo esto. Quizás conviene recordar lo que ustedes aprobaron en noviembre del 2016. Dice literalmente, además de incrementar el ruido y la contaminación del entorno, también se crean otra clase de peligros e inconvenientes. Es cosa sabida que dicho problema ha suscitado numerosas quejas entre los y las vecinas y las asociaciones del lugar que agradecerían enormemente la mejora que conllevaría arreglar los agujeros mencionados. Por lo que en su punto tercero la moción solicitaba a la Diputación Foral de Guipúzcoa que pusiera en marcha el proyecto para cubrir estos agujeros y asimismo solicitaba que se encargue el proyecto y prevea los presupuestos necesarios. Sin embargo, cada vez que hemos preguntado al respecto a esta moción que se aprobó en este pleno, hasta hoy solo hemos obtenido negativas y vemos que hoy también otra negativa más. Ahora acaban de aceptar el plan de rehabilitación de la bahía sin escuchar a la ciudadanía, sin escuchar sus propuestas, salvo que digan ahora lo contrario y desde luego la señora Arana lo ha dejado bien claro, estas afecciones no van a ser incluidas. Pensábamos que estábamos a tiempo, ya vemos que no. Konpromisoa betetzeko garaian zaudete eta ez garaian bakarrik, baizik eta hitzak eta ekintzak esaten duzue. Oraintxe daukazue okazioa esandako eta hartutako konpromisoak betetzeko. Joan zaitezte Gipuzkoa plazara mesedez, eta zuen kidei, PNV-ko eta PSOE-ko kidei, han daudenak, plaza Gipuzkoan dauden hoiei, eskatu mesedez honekin bukatzeko. Bai, eskerrik asko, jarraian izteko txanda Irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, debo admitir que la verdad no entiendo la postura del gobierno porque no es un asunto polémico, no es una idea nuestra de nuestro grupo que se nos podría decir, están los de Irabazi y proponiendo cosas locas otra vez. No, trasladamos una petición del vecindario, no ponemos plazo en la moción, no decimos que hay que priorizarlo sobre otras cosas, simplemente proponemos al Pleno que inste a la Diputación que lo haga algún día, que lo haga. Y además la enmienda de H. Bildu nos parece muy pertinente simplemente, y además incide en el hecho de que no ponemos plazo. Es decir, la enmienda de H. Bildu dice, cuando la Diputación haya priorizado todas esas obras que has mencionado y que hay que hacer, o no, depende, que la Diputación comunique al vecindario, pues hemos decidido que la priorización será esa. Y lo siento, el tema de los huecos pues está en esa posición. Vale, pues por lo menos está claro para todo el mundo. Otra vez no entiendo y me gustaría volver a enseñar esa foto. Estamos hablando de estos huecos. De estos huecos hay dos así idénticos y hay que imaginar la vida de esa gente. Y lo que está haciendo el gobierno hoy en esa votación, porque hay que recordar, y el secretario me podrá corregir si me equivoco, pero hay que recordar que las mociones son puros posicionamientos políticos. Y lo que está diciendo el gobierno con esa moción, si se mantiene en el voto contrario, todavía tiene 15 segundos y todos los minutos que el presidente podrá dar si queréis hablar entre vosotras para cambiar el sentido de voto, que os lo aconsejo cariñosamente.
lo que dice el gobierno si vota en contra, dice, esto no nos parece pertinente. Es lo que dice el gobierno votando en contra de esa moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, eztabaida bukatuta. Bozketara pasatuko gera beraz, mozioaren aldeko, barkatu, zuzenketa dago bai. EH Bildu taldeak aurkezten duen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua onkologikoa publiko bihurtzearen ingurukoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabasi sobre la publificación de onkologikoa. La publificación de onkologikoa. Existen 3 enmiendas presentadas por el Grupo Popular, una por parte del Grupo de EH Bildu, 3 por parte del Grupo Socialista, Socialistas Donostiarras, PSE, y una por parte del Grupo PNV. Originalmente esas eran las enmiendas presentadas. Se ha producido una transacción en relación con la segunda enmienda del Grupo Socialista que da lugar a la retirada de la enmienda del Grupo PNV. Existe vinculación entre las enmiendas, de forma que la eventual aprobación de la primera enmienda del Grupo Popular haría decaer la segunda enmienda del Grupo Socialista y, asimismo, la aprobación eventual de la segunda enmienda del Grupo Popular haría decaer la tercera enmienda del Grupo Socialista. Eskerrik asko, lehen txanda, irabazi taldeak izango duke. Eskerrik asko. Y bueno, seguimos hablando de servicios públicos, seguimos hablando de servicios que deberían ser prestados a la ciudadanía, imprescindibles, indispensables. Antes la educación, ahora la salud y de la apuesta por unos servicios públicos de salud y de calidad. Desde su creación en 1933, el Instituto Onkologiko ha sido un centro pionero en el tratamiento contra el cáncer y seña de identidad de Donostia. Este centro presta un servicio muy apreciado por la ciudadanía guipuzcoana y donostiarra, servicio que presta gracias a la financiación pública que supone nada menos que un 90% del mismo, es decir, la práctica totalidad. El 7 de marzo de 2013, el Parlamento de Gasteiz adopta un acuerdo a favor de la integración funcional, estructural y orgánica de Onkologikoa en el Hospital Donostia, acuerdo que se vuelve a reiterar el 28 de diciembre de 2014, pero desgraciadamente en este sentido nada se ha cumplido. Por tanto, el Gobierno de Iñigo Urkullu entendemos que debe abordar de una vez por todas la integración de Onkologikoa en la red pública de Osakidetza, tal y como le instó el Parlamento vasco. Su integración en la red pública es la única manera de lograr la optimización de sus recursos, confusión de servicios y redistribución de espacios. Asimismo, hay que destacar que el servicio de medicina nuclear es único en todo el complejo hospitalario, por carecer el Hospital Donostia de este servicio. Por ello, resulta imprescindible incluir esta actividad como un servicio público más de los que actualmente oferta Osakidetza. En este sentido, integrar la red pública onkologikoa no se pueden mantener, entendemos que no se pueden mantener usos privados como los que actualmente presta Logic con los recursos públicos, es decir, de todos y de todas, siendo necesario realizar el proceso de publificación con las máximas garantías de transparencia, así como la integración de plantillas. Por todo ello, queremos instar al Gobierno vasco a integrar plenamente el Instituto Onkologiko a la red pública de Osakidetza de conformidad con los mandatos que le dio el Parlamento vasco el 7 de marzo de 2013 y el 18 de diciembre de 2014 y que se cumpla la integración plena y efectiva de este centro en Osakidetza durante la actual legislatura del Parlamento vasco. Respecto a las enmiendas que han presentado los grupos, decir que apoyaremos la del Partido Popular, decir que apoyaremos la número 3, no así las otras dos restantes. La enmienda que ha presentado EH Bildu la apoyaremos porque creemos que enriquece sustancialmente el texto original. Y respecto a las enmiendas que han transaccionado
PNV y PSE, decir que tienen una indicación de secretaría y que si se prosigue con la votación, evidentemente no vamos a votar a favor. También decir que no votaremos a favor porque pensamos que dilatan el tiempo aquello que ya debería ser una realidad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Egun on berriro. Bueno, pues una vez más el tema de la integración del oncológico en Osakidetza pues se vuelve a tratar en este pleno. Nosotros hemos presentado 3 enmiendas, la tercera simplemente no, es lo más importante, que es reconocer la labor que hacen todos los trabajadores que han hecho y que hacen y que harán los trabajadores del centro del oncológico con el tratamiento del cáncer. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar 2 enmiendas, sobre todo recalcando el punto en el que estamos. Le doy la razón a la representante de Irabazi de que seguramente se ha perdido muchísimo tiempo en un compromiso que tiene el Gobierno vasco con respecto a este centro de oncológico que ha sido pionero en San Sebastián, en Guipúzcoa, en Euskadi y en España, y que se está perdiendo mucho tiempo. Ahora bien, se tomó una decisión de esa integración funcional. Hay cosas que se han hecho y me consta que hay cosas que se están haciendo y que se van a hacer. Y a día de hoy habrá que hacer, nuestras enmiendas van por ahí, a día de hoy hay que hacer un análisis de esas integraciones funcionales que se han ido haciendo y de qué pasos se van a dar, porque nos guste o no nos guste, que yo creo que nos gusta a todos los que estamos aquí sentados y además es muy bueno para San Sebastián, es muy bueno para los enfermos de cáncer, es muy bueno para Guipúzcoa y es muy bueno para Euskadi, que algún día el centro oncológico, que ha tenido en su larga trayectoria, muchas peleas con la administración, etcétera, en el año 85, ya hubo un conflicto laboral muy importante en el que se cerraba el oncológico, ¿no? Yo es que me he criado, aprendí a andar en el oncológico, sé de qué estoy hablando y otra cosa es que hoy me toque aquí hablar desde el punto de vista político. Pero es verdad que la trayectoria al oncológico nunca ha sido fácil, pero seguramente, y el compromiso político está ahí, y quienes ostentan el poder a día de hoy, que son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, tienen la obligación de ir buscando y dar los pasos pertinentes para que algún día el oncológico se vincule a Osakidetza y algún día eso sea una realidad. Y eso seguramente va a ser una realidad, porque a día de hoy es posible. Ahora bien, también es verdad que el centro nuevo que se inauguró el 1 de junio del año 2009, tal y como se configuró, y los servicios que presta hoy, que muchos de ellos nada tienen que ver con la oncología, porque estamos hablando de inseminación artificial, etcétera, bueno, que es un centro que me lo conozco bastante bien y para mal, y bueno, pues esos espacios tendrán que ser liberados porque el día que realmente Onkologiko A se vincule a Osakidetza, obviamente esos espacios habrá que optimizarlos para que San Sebastián tenga el mejor centro de oncología, como lo ha tenido siempre, junto con el Hospital Universitario, que también tiene unos grandes profesionales, cómo no, y que están encantados y que además colaboran entre ellos, porque lo sé. O sea, independientemente del ámbito político que podamos estar hoy debatiendo aquí, que por encima de todo hay una gran colaboración entre profesionales, porque todos tratan de mejorar lo que es el cuidado, la atención, el diagnóstico y la investigación con los enfermos oncológicos. El día que pase eso, ganará Donosti, ganará Guipúzcoa, ganará Euskadi y ganará España, teniendo un centro de referencia pionero, y haremos un gran favor a los que, por desgracia, pues el cáncer en algunas ocasiones se ha cronificado, pero en muchos momentos y en otras personas, según y qué patologías, pues a día de hoy todavía no se pueden vencer. Pero esperemos que con el trabajo de todos esos profesionales, todas esas patologías que se han cronificado, muchas más se puedan cronificar y seamos capaces de vencer al cáncer. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, gai hau askotan ekarri da udalbatzara eta beti posizioak nahiko argiak izan dira pintzat gaur arte. Guk egin dugu zuzenketa bat, gehitze zuzenketa, eta gehitze zuzenketa hortan esaten dugu, bai, irabazik esaten duen bezala, publifikazioa ere alde,
baino publifikazio hortan ze pauso eman behar diran. Horregatik, gure emendakinean jartzen dugu, maila eratu dezala Eusko Jaurlaritza, Osakidetza, Kutxa Fundazioa eta Onkologiko Fundazio erakundeen, eta, hau adierazi nahi dut, onkologikoen langileen ordezkaritzan artean, onkologikoa publikoa bihurtzea gauza dadin. Hori da gure apostua, hori da parlamentuak onartu zuena bai 2013an eta bai 2014an, eta hori da Jaurlaritzak bete ez duena azkeneko 5 urtetan. Por eso, ahora el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista nos hacen una enmienda transaccional hablando de los acuerdos producidos en el Parlamento Vasco en 18 de febrero del 2018 y en las Juntas Generales del 7 de marzo del 18. Esto obviando indudablemente los acuerdos del Parlamento Vasco de 2013 y 2014, donde instaban al Gobierno vasco a que publificase el oncológico y que estuviese dentro de la red pública de Osakidetza, cosa que no ha cumplido el Gobierno vasco en los últimos 5 años. Siendo eso así, sí, desde nuestro punto de vista, además de ver que la integración en la red pública mejoraría el servicio, además que podía dar la posibilidad de implantar unidades de investigación dentro del mismo edificio, y aunque todos sabemos que hay un convenio, todos sabemos que se va hacia una integración funcional, es indudable que no es lo mismo que si el oncológico hoy en día estuviera en manos o si fuera de Osakidetza, de la red pública. El funcionamiento redundaría, sin lugar a dudas, en beneficio del paciente, y eso es evidente, porque lo que no tiene sentido hoy es que en el oncológico haya operaciones de otro tipo que no tienen nada que ver con la oncología, como puede ser, por ejemplo, cuestiones de estética. Eso no tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista, y si el oncológico estuviese dentro de la red pública de Osakidetza, sería 100% para temas de oncología, que es su causa natural y su causa de nacimiento. Indudablemente apoyaremos también la enmienda del Partido Popular, porque el punto 3, donde dice que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián reitera su reconocimiento a la plantilla de profesionales de este centro por su labor, dedicación y profesionalidad en el cuidado y tratamiento del cáncer. Esta la apoyaremos. Las enmiendas del Gobierno, del PNV y del PS, no las podemos apoyar porque una integración funcional es un paso mucho menor de lo que nosotros entendemos que tiene que ser la integración en la red pública, y además estamos convencidos que el oncológico, por mucho que ahora ustedes no voten en contra de la publificación, que el oncológico, simplemente por una cuestión de lógica y de atención al paciente y de la labor que tiene que hacer Osakidetza, en 3-4 años, como mucho, será público. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí. Interesante debate y tema de cuestión. Las mareas blancas que han recorrido muchas ciudades españolas estaban defendiendo al sistema público de sanidad. Esta es una moción que habla del sistema privado de la sanidad, no del público. Y es curioso que nuestro interés debe ser fundamentalmente que Osakidetza y los servicios oncológicos de Osakidetza sean los que marquen el territorio y los que marquen hacia dónde ir. Si creemos, y yo digo aquí, porque tanto el AITA como la AMA han sido tratados en el Hospital Donostia de temas oncológicos, que tenemos grandísimos profesionales y un servicio extraordinario en la sanidad pública vasca, y que no hay riesgo para los pacientes. Y creo que eso es lo que tenemos que decir, que Osakidetza se ha convertido en un modelo de tratamiento oncológico, la sanidad pública de Euskadi, y en concreto del Hospital Donostia, en un punto de referencia a muchos niveles, no solo del territorio, sino a nivel superior a la comunidad autónoma. Que esos profesionales y esa dirección sanitaria de Osakidetza y del oncológico, la sanidad pública, crea que es bueno integrar al oncológico, crea que es bueno trabajar con el oncológico, que ha sido un centro privado, ningún problema por nuestra parte.
Pero ese es el camino a llevar adelante. Las enmiendas que presentamos nosotros no impiden la publificación. No la impiden en absoluto, frente a lo que se acaba de afirmar por parte del señor Ruiz. Nuestras enmiendas permiten esa publificación si a la sanidad pública cree que es lo adecuado y lo conveniente. Y lo que decimos es que es Osakidetza y la sanidad pública quien debe marcar el camino. Yo estoy sorprendido de que hoy supuestamente grupos denominados de izquierdas traigan mociones defendiendo a clínicas privadas. Pero es que ha habido en el discurso algunas cosas que me han llamado la atención, porque se ha llegado a decir que es verdad que el oncológico también es un centro de referencia y de calidad buenísimo en oncología, y lo fue sobre todo, siendo privado, no siendo público en ningún momento, y siendo financiado por una entidad bancaria. Y eso lo ha dicho la portavoz de Irabasí. Bueno, si eso es verdad, no sé si quiere decir que ese es el modelo bueno. Nosotros creemos que no, que el modelo bueno es Osakidetza, la sanidad pública, y que la sanidad pública marque el territorio y el camino del entendimiento, del acuerdo o de todos los pasos que sean adecuados, incluso de la integración y de la publificación. Nosotros no nos negamos a nada de eso, pero creemos que debe ser Osakidetza quien marque el camino, no este pleno, que no tiene el conocimiento suficiente para saber lo que es adecuado. ¿Por qué? Porque el objetivo es atender lo mejor posible, de la forma más eficiente y con los mejores profesionales al conjunto de la ciudadanía. Ese es el objetivo. Y no un debate político entre unos y otros, echándose trastos a la cabeza, sin ningún sentido y sin ninguna funcionalidad. Nuestra obligación es garantizar el tratamiento oncológico correcto y adecuado. Y yo lo vuelvo a reiterar, la sanidad pública, el Hospital Donostia, hoy lo da. ¿Que es mejorable? Por supuesto. ¿Que hay que invertir más y que sería bueno invertir más? También, como siempre. Pero él debe ser el que pivote las soluciones desde lo público y desde las administraciones públicas con respecto al conjunto del plan oncológico de Guipúzcoa, que es lo que viene en nuestra moción. Nuestra moción no plantea solo un problema puntual en el ámbito de Donostia. Plantea un plan oncológico a nivel de todo el territorio de Guipúzcoa. Y de la mano, lo vuelvo a repetir, de Osakidetza. Nosotros creemos que una buena solución sería la integración y la publificación. Lo creemos. Pero debe ser Osakidetza quien lo lidere. Y nuestras enmiendas lo permiten. Y hacen que ese camino sea dirigido desde lo público. Por lo tanto, yo les invito a que las lean no con la perspectiva partidaria, sino con la perspectiva de fondo, las asuman y entre todos caminemos adecuadamente. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, gure posizioa eta emendakina kokatzeko 2000-2012 minbiziarekiko biziraupena Euskadin azterlanen oinarrituko naiz. Azterlan hau Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Osakidetzako ikertzaileak, teknikariek, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek eta baita ere onkologikoko langileek parte hartu dute bertan. Eta garrantzitsua da kasu honetan azterlan hau aipatzea, bertako ondorio nagusia delako 2000 urtetik aurrera minbiziarekiko biziraupenak orokorrean gorakada oso esanguratsua izan duela. Bestak beste, esaten da bertan, diagnostikotik 5 urtera minbizia pairatu duten gaixoen erdia baino gehiago bizi direla. Zehatzago izateko, biziraupenak gora egin duela 5 eta 6 puntu artean haziz. Gainera, datu horrek berresten du, Espainian eta Europar Batasunean dagoen batez besteko baino handiagoa dela biziraupena Euskal Autonomia Erkidegoan. Konpromiso edo helburu nagusia da minbiziaren aurkako borrokan aurrera egiten jarraitzea, paziente onkologikoari arretarik onena eskaintzeko, heriotza tasa murrizteko eta biziraupena areagotzen jarraitzeko. Eta azterlan horrek bestak beste baita ere aukera eman behar digu gure lurraldean eraman diren estrategiak eta plangintzak baliozteko. Bestak beste, prebentzioarenak, diagnostiko goiztiarrak, tratamendu berritzaileak, terapia pertsonalizatuak, baina baita, eta garrantzitsua da, bertan aipatzen dela baliabideak eta azpiegiturak antolatzeko izan den implikazio maila eta etengabeko ahalegina. Eta hortan sartzen da onkologikoa. Paziente onkologikoari kalitatezko arreta ematearen aldeko apustua egiten jarraitzeko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari. Onkologiko eta Donostia Unibertsitate Ospitalaren arteko integrazio funtzionalean sakontzeko jarraitzeko urratsak egiten jarraitzeko ere eskatzen diogu. Azterlan horretako datuek erakutsi diguten bezala, onkologia esparruan emaitza onak lortzeko, emaitzak hobetzen jarraitu ahal izateko ezinbestekoa da plangintza egokia. Eta hemen gogoratu nahi ditut orain dela urte dexente, mai gainean egon zan debate bat, behin eta berriz esaten zelako onkologikoa
privatizazioari ateak iriki zizkiola eta hau saltzeko arriskua edo bazegoela. Eta gaur egun, errealitatea gelditu zaigun mai gainean eta errealitatea egonkortasuna da. Bai finantzaketan, bai egonkortasuna baita ere lankargaren aldetik eta egonkortasuna elkarlanean aurrera pausoak emateko. Gure helburua da onkologia eredu bakarra lortzea Gipuzkoako lurraldearentzako. Beti ere Euskadiko onkologia arreta sisteman integratuta. Hain zuzen ere, hori baita gure ustez biderik onena, minbizia duten gaixoei arretarik onena eman ahal izateko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, izteko txanda irabazi taldeak dauka orain. Creemos firmemente en lo público y creemos firmemente que la integración en la red pública es la única manera de optimizar los recursos de los que se dispone, que se va a mejorar el servicio, que mejoraría, como ha comentado EH Bildu, implantar unidades de investigación, es decir, sinergias. Y luego, señor Gasco, ¿qué financiación tiene Oncológico A? 90% público. ¿Tiene sentido que siga siendo privado? O al contrario, ¿tiene más sentido unificar todo el trabajo, todo el conocimiento que se está dando? Es una apuesta por la sanidad pública. Y hoy hablamos de cronogramas, hablamos de integración funcional, pero no vamos al quid de la cuestión, que es la integración en la sanidad pública, de todo ese conocimiento y ese saber hacer. Hoy se ha perdido una oportunidad. Bai, eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera orain, eta idazkariak hartu gaituen bezala, badaude binkudatuak dauden zuzenketak, eta bigarren gauza bat ere kontutan hartzeko, erdibideko zuzenketa alderdi sozialistaren eta alderdi jeltzalearen arteko erdibideko zuzenketa da alderdi sozialistaren bigarren zuzenketarekin egiten dena. Beraz, bozkatuko dira alderdi sozialistaren lehenengoa eta hirugarrena modu bereiztuan. Eta dagokion ordenari jarraituz, beraz, lehenengo talde popularraren zuzenketak bozkatuko ditugu. 3 dira, lehenengoaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarrengoaren aldeko botoak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, eta hirugarrengoaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Alderdi sozialistare o alderdi popularraren zuzenketa bozkatuta orain EH Bilduk daukan zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta jarraian bozkatuko ditugu lehenengo alderdi sozialistarenak bakarrik direnak, hau da alderdi sozialistaren lehenengo zuzenketa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Orain alderdi sozialistaren hirugarrengo zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, eta azkenik alderdi sozialistaren bigarren zuzenketa zena, erdibidekoa orain, alderdi jeltzaleak aurkeztutakoarekin, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da. Beraz, 3 zuzenketa hauekin orain mozioa bera bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta eguneko gai zerrenda agortuta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Aurreneko kontrol mozioan, Aiara San Pedro Pérez. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, elkarteek udalari egiten dizkioten lokal eskaeren kudeaketa dela eta primera moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la gestión de las solicitudes de locales que hacen al ayuntamiento las asociaciones. Pedro Pérez, relativa a la gestión de las solicitudes de locales que las asociaciones presentan al ayuntamiento. Bai, lehenengo txanda EH Bildu taldeak dauka. Ados, eskerrik asko eta egun on guztioi. Continuamos con la defensa de los servicios públicos y como diría el compañero ausente, el señor Arrue, esta es una moción que debería de leerse y, por supuesto, cumplir. Y brevemente explico la razón. Donostia no solo es una ciudad atractiva por la belleza de su paisaje, sino por la propia sociedad que conformamos los y las donostiarras.
Una de las características principales de las que debemos presumir es la ilusión y participación que ponemos para que Donostia sea una ciudad viva. Todos los días, ciudadanos y ciudadanas se reúnen para crear, organizar y responder a las diferentes necesidades de la ciudad y de los barrios y pueblos que conforman Donostia. Son muchísimos los diferentes foros organizados en la ciudad para responder a las diferentes demandas, sea en el ámbito de la igualdad, de la educación, del ámbito social o cultural. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Los y las pensionistas de la ciudad también han alzado su preocupación ante las desigualdades que están sufriendo y que no quieren para nuestro futuro. Quieren participar en las políticas públicas y se merecen un local para reunirse. Todos los días se inscriben nuevas asociaciones en el registro y resultado de esas nuevas iniciativas es la demanda tan alta que hay para que pequeñas asociaciones que realizan una labor muy importante puedan hacer uso de los locales municipales. Nos encontramos ante una responsabilidad y gestión de gobierno que debe de ser transparente y democrática para responder a las demandas tan diversas que recibe el ayuntamiento. Para ello, en 2015, EH Bildu creó una comisión técnica conformada por técnicas de diferentes áreas del ayuntamiento para coordinar y valorar las solicitudes y los locales. Pero debemos de recordar que desde septiembre del 2015 el Gobierno municipal no ha cedido ningún local municipal a ninguna asociación de la ciudad. Durante el 2016 preguntamos sobre el trabajo de esta comisión. Se nos contestaba que se quería realizar un exhaustivo análisis sobre el uso de los locales municipales y su situación. Durante todo el 2017, el Gobierno municipal no ha venido respondiendo lo mismo. Conclusión, el Gobierno municipal lleva 2 años sin ceder ningún local municipal a ninguna asociación sin ánimo de lucro de la ciudad y denegándonos la información sobre la situación actual de los locales municipales. Finalmente, en las comisiones del pasado 12 de marzo, la delegada de Participación Ciudadana nos anticipó la intención del Gobierno de ceder ciertos locales municipales antes de verano. Sin embargo, continuamos sin saber cuál es la valoración que hace sobre la situación de los locales y sin saber en base a qué criterios y valoración se va a realizar la cesión de ciertos locales. Debido a que nos encontramos en marzo y aunque parezca mentira, hayamos entrado en primavera, en poco más de 2 meses estaremos en verano. Por ello que solicitamos al Gobierno municipal que en el periodo de 2 meses comparta con los grupos que conformamos el Pleno de Donostia el diagnóstico sobre los locales municipales y propuesta que tiene para la concesión de ellos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Bai, esatea konpartitzen dugula Donostiko bisio hori, ezta? Donostia ez dela bakarriko postaleko irudia, ezta? Eta baita ere altxor txiki bat dugula eragileekin, bizilagunen elkarteekin, hainbat mugimendu popularrekin, ezta? Y en ese sentido vemos que poco se ha avanzado durante esta legislatura, vemos poca transparencia en relación a la cantidad de peticiones que hay, en los criterios que se utilizan para adjudicar, en compartir esa información con todos los grupos municipales. Y en ese sentido decir que apoyaremos la moción de EH Bildu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak ez da ere, izteko txanda beraz, EH Bildu taldeak. Pues esta es la participación del Gobierno municipal. Información que no recibimos, opiniones que no recibimos. Lo único que podemos es esperar que vote a favor de esta moción y que las diferentes asociaciones, ciudadanos y ciudadanas que tienen una preocupación real por las necesidades de la ciudadanía de Donostia puedan acceder a locales municipales donde poder estar
desguardados durante el duro y largo invierno que solemos tener en este país, así como puedan dotar de espacios públicos donde poder guardar el material que suelen utilizar para la celebración de diferentes eventos. No me voy a alargar más. Esperemos que el Gobierno tienda a ejercer la responsabilidad que debe de ejercer en cuanto a la participación ciudadana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta, mozioa bozkatuko dugu jarraian, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde popularrak ez du erabili nahi, talde sozialistak bai. Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. Y bueno, decir que utilizo este turno de explicación de voto porque todas estas explicaciones se dieron hace menos de 10 días en la comisión previa al Pleno. Y porque en la parte dispositiva de esta moción se mezclan distintos aspectos que deben de tratarse de forma diferenciada. Por un lado, la moción habla de una cesión de locales y la propuesta del Gobierno municipal. Seguramente sí que estará en el plazo de 2 meses, en base a los criterios de adjudicación establecidos y guiados por el trabajo de la Comisión Interdepartamental, creada para ello precisamente por en la legislatura anterior, justo un poquito antes de terminar la legislatura, en mayo del 2015, y después de haberse adjudicado algunos locales, desde luego, con dudosos criterios. En estos momentos forman parte de esa comisión interdepartamental los mismos que entonces, es decir, Juventud, Educación, Cooperación, Igualdad, Derechos Humanos, Diversidad Cultural, Donostia Cultura, Euskera, Medio Ambiente, Acción Social, Deportes, Patrimonio, Mantenimiento de Edificios y Participación Ciudadana. Y también hemos votado que no, porque por otro lado está el tema de la situación en la que se encuentran los propios locales ya cedidos y sobre los que se hará un diagnóstico por cada departamento que cede locales. En cuanto al diagnóstico, que por ejemplo se va a realizar por el Departamento de Participación Ciudadana en relación a los locales cedidos a las asociaciones vecinales de los diferentes barrios, estimamos como mínimo el plazo de 1 año para obtener los resultados de dicho diagnóstico, que comprenderá la información sobre el estado de mantenimiento del local, sobre qué asociación disfruta de su uso, sobre la disponibilidad de compartir con otra asociación el local y algunos otros aspectos. Según vayamos avanzando, esta concejala socialista compartirá con todos ustedes la información. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ez dago beste boto azalpen txandarik, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bigarren kontrol mozioa, Olaia Duarte López, EH Bildu udaltaldeko zinegotera. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, 75 urtetik gorako pentsionistek jasotzen dituzten laguntza ekonomikoak direla eta moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las ayudas económicas que reciben los pensionistas mayores de 65 años. EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Pentsioak diru sarrera nagusia dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako biztanleriaren laurdenarentzat. 670.000 pertsona baino gehiagoren bizibideaz ari gara eta une hauetan euskal familia askoren pobrezia saiesteko mekanismo nagusienetako bat dira. Alderdi politiko batzuk saiatu dira sinistarazten pentsioak estatuak ematen duen diru bat dela, baina garrantzitsua da gogoratzea pentsioak ez direla estatuaren opari bat, irabazitako eta langileen finantzaketaren beraien poltsikotik finantzatzen diren eskubidea baizik. Ezin dugu onartu, beraz, ziria sartzea pentsioak ematen dituena estatua dela sinetsaraziz. Bermatzen ez badira, gobernuek eta alderdi politikoek nahi ez dutelako baita. Hace menos de una semana, entre 15.000 y 20.000 pensionistas como los que hoy nos acompañan en este pleno se manifestaban en las calles de la ciudad para reclamar unas pensiones dignas de 1.080 euros al mes como mínimo y rechazar los recortes realizados por el Gobierno actual y los anteriores, el Gobierno español. Recordemos que partidos como el PNV y el Partido Socialista, que ahora dicen estar al lado de los y las pensionistas, no tuvieron reparos en recortar sus pensiones en el año 2011 de la mano de Zapatero y con el apoyo, por cierto, de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, ni tuvieron dudas en rechazar la iniciativa popular presentada en el Parlamento Vasco que hizo suya EH Bildu reclamando pensiones de 1.080 euros con el apoyo de 35.000 firmas de personas como las que hoy están en este pleno y que nuevamente fue rechazada por el PNV, el PSOE y el PP.
Como tampoco podemos obviar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a los presupuestos generales del Estado en el 2017, en el que el PP incluía la subida del 0,25 que ha puesto en pie de guerra a los y las pensionistas. Estamos expectantes para ver si el PNV repite esta jugada en 2018 y apoyan también ese 0,25. Euskal Herrian 10 pentsionistetatik 4ek gutxienezko soldataren azpiko pentsioa jasotzen dute. Hau da, 755 euro baino gutxiago kobratzen dituzte hilabetero. Pentsionisten kasuan ere, emakumezkoak dira egoera zailena pairatzen dutenak. Gipuzkoan, esate baterako 4.000 pertsonek behar dute RGI izeneko dirulaguntza beraien pentsioa komplementatzeko. Eta 3etatik 2 emakumezkoak dira. Donostiaren kasuan ere, udalak ematen dituen dirulaguntzatatik 80% emakumezkoak dira pentsionisten kasuan, eta joera hau goranzka doa urtetik urtera. Ante esta realidad social, desde H. Bildu pensamos que la solución ante esta problemática pasa por importantes medidas, como la transferencia de la gestión de la seguridad social, la creación de un sistema público propio de pensiones, un sistema vasco, o un cambio en el modelo fiscal. Pero consideramos que también son necesarias medidas a corto plazo, medidas específicas para abordar el fenómeno de la feminización de la pobreza en el caso de las mujeres pensionistas. Por ello, con esta moción proponemos al equipo de Gobierno que pase de las palabras a los hechos, hitzak eta ekintzak, y que tome medidas concretas, ya que, según dice, en los últimos días se posicionaba al lado de las reclamaciones de los y las pensionistas que hoy nos acompañan. ¿Qué pedimos con esta moción? 3 medidas muy concretas. 1. Realizar una campaña de comunicación específica para que las personas pensionistas de la ciudad sepan a qué ayudas sociales pueden tener acceso, ya que los datos nos dicen que hay personas que podrían beneficiarse de ellas, pero que no lo hacen por desconocimiento. En el segundo punto, pedimos que el Ayuntamiento, el Gobierno municipal, haga una sesión informativa con los hogares del jubilado y las asociaciones que trabajan por los derechos de los pensionistas y que la Administración se acerque a la ciudadanía. En el tercer punto, pedimos un estudio específico sobre la feminización de la pobreza en el caso de las mujeres pensionistas que nos permita tener una foto de la situación de la ciudad y de este colectivo. Escucharemos atentas la respuesta del Gobierno y seguramente los pensionistas que nos acompañan hoy también estarán deseosos de escuchar qué hace el equipo de Gobierno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Decir que apoyamos, como no podía ser de otra manera, las reivindicaciones de los y las pensionistas que han visto mermada su capacidad adquisitiva a lo largo de estos años. Decir que también hemos presentado iniciativas al respecto en las que denunciamos las sucesivas reformas laborales del Partido Popular, del Partido Socialista, que han traído el empobrecimiento de los y las trabajadoras. Pero también decir que no consideramos panacea la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. En todo caso, nos atenemos al contenido de la moción y decir que la apoyaremos. La pobreza afecta especialmente a las mujeres y las mujeres pensionistas no son una excepción, todo lo contrario. Y hay que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para revertir esta situación. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda orain, ez du erabiliko, talde sozialistak bai. Para anunciar que vamos a votar que sí. Por eso yo creo que algunas alusiones siempre descalificantes y buscando la confrontación no ayudan al objetivo final. Si todos queremos un sistema de pensiones público que sea digno y que sea válido y que sea justo y que realmente sirva para las personas, el estar, yo podría decir muchas cosas de quién vota cosas, quién no vota cosas a favor o en contra de algo que no es en parte cierto o que es una visión sesgada o meramente partidaria. La garantía del sistema de pensiones públicos, o estamos todos y la inmensa mayoría juntos, o está en riesgo. Y no está en riesgo por un partido o por otro, está en riesgo por el propio sistema económico y por los intereses de los más poderosos en ese sistema económico. Y algunas intervenciones como las de hoy hacen que votar que sí sea hasta difícil. Pero por encima de las declaraciones de alguna persona hoy aquí está el interés de esos miles de ciudadanos donostiarras, por lo menos, y del conjunto del país que son pensionistas y lo están pasando mal o que hay situaciones de injusticia, desde mi punto de vista, muy importantes. ¿Dónde viene la injusticia? Cuando se pasa de que todo el tema de pensiones
existía un pacto de Toledo donde el conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias buscaban acuerdos, buenos o no, pero acuerdos, y cuando se decide unilateralmente por parte del gobierno del PP, del señor Rajoy, modificar los criterios sin ningún tipo de consenso ni de acuerdo. Esa es la quiebra fundamental del sistema. Y esa decisión unilateral del Partido Popular y de Rajoy se basa en dos principios profundamente injustos. Uno, que la valoración no va ligada al IPC, sino unos baremos de una fórmula matemática que es como el número pi, donde al final solo se pierde poder adquisitivo año tras año. Y la segunda, que el índice para calcular la pensión, cuando nos vayamos a ir jubilando todos con 67, 70 o a saber, es un índice que el cálculo es mucho menor a la nómina que te corresponde y pasa de un 75% actualmente a un 40%, con lo cual empobrece el futuro de las pensiones. Ese es el quid del debate fundamental y la quiebra, y lo que nos une a todos. Ahora, si lo que se pretende con estas mociones es dividirnos, dificultar y demás, ¿quién ganará? Pues ganarán las tesis del señor Rajoy, como siempre. Las tesis del más fuerte, de los poderes económicos. Trabajemos juntos todos, este es un tema serio de verdad, es un pilar básico de los estados sociales de derecho en toda Europa, no en otros países civilizados, donde tienen otros sistemas privados, que no es nuestro modelo, y garanticemos entre todos un sistema público de pensiones dignos. Si queremos profundizar en las diferencias y en lo que nos separa, pues al final, como siempre, ganarán aquellos que se quieren cargar el sistema. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Mila esker, presidente jauna, eta egun on guztioi. Pues, biziki kezkatzen gaitu pentsiodunen egoerak, eta are gehiago noski, emakume pentsiodunenak. Eta horren adierazgarria nik uste dut, horien adierazgarria dela, korporazio ia osoak, ez osoak, baina ni osoak, onartu berri duen erakunde adierazpena. Horren bitartez, udal honek eskatzen dio Espainiako gobernuari pentsioak duinak izan daitezen neurriak hartzeko eta segurantza sozialaren transferentzia egiteko. Udalak badu gaiaren inguruko jarrera politikoa beraz. Mozioaz hitz egingo dut. Datuetan oinarritzen da mozioa eta datuen irakurketak arreta berezia merezi duelakoan bainago. Izan ere, gizarte larrialdietarako diru laguntzak AES direlakoak eskatzen duten persona guztien kopurua 6% jaitsi da azken urtean Donostian eta portzentaia horretan igo da pensionisten eskatzaileen kopurua. Eta igoera handiago izan da gizonezkoen artean emakumezkoen artean baino. Izan ere, diru laguntza hau eskatzen duten emakume pentsiodunen igoera 4% izan da azken urtean eta gizonezkoena berriz 12%. Une honetan, eta esan da, AES eskatzen duten personen 135 pentsiodunak dira. Eta 127 pentsiodunak eta emakumeak. Zergatik datu hauek, alde batetik, egoera ekonomikoaren hobetzeak ekarri duelako onuradun kopuru osoa jaistia eta horrek nabarmentzen du pentsiodunen egoera eta bestaldetik emakumeen kasua eta berriro ekarriko dut edo gero esango dut zergatik gertatu dan hori. Datuak gako hau da zergatik eta gako hau da zergatik behar dituzte diru laguntzak pentsioa kobratzen duten personek eta mozioen harira zergatik neurri handiago baten emakumezkoek, eta erantzuna pentsioak ez direlako duinak. Eta emakumezkoen kasuan egoera okerragotzen da, dano dakigunez, emakumezkoen bizitza itxaropena altuagoa delako, eta orain, momentu honetan pentsioa kobratzen duten emakumezkoen kopuru handiena, halabeharrez jaso behar dutelako alargun pentsiotikan. Hau da, persona horiei, bapatian murrizten zaie diru iturria 158an, erabat injustua. Guk AES-ei buruz hitz egingo dugu. Hasteko, zer egiten dugu, esaten zaigu ez dugu esplikatzen zer egiten dugu. Bueno, hasteko AES-ak udaletxe honetan, AES-ak onuradun guztiei dagokien diru laguntza hori helarazi egiten zaie. Eta gaina denbora egokian, hau da, hilabetero. Jarraitzeko, udal gobernu honek AES-en kopurua kobratzen dana 121ean igo du. Bilduren gobernuan, baino 121 gehiago kobratzen baitute orain orokorrean AES-a jasotzen duten personak.
Ez gara ordea mugatzen diru laguntzak kudeatzera. Sekulako elegina egiten ari gera, hain zuzen ere, kobratzea dagokien persona guztiek jakin dezaten eskubide hori dutela. Eta hortarako buru belarriari gera jokatzen, sarea egiten saiatzen. Nik gure eskumenen barruen eta gure eskumenez hitz egin dut, porque hori dagokigulako gure eskuminak. Eta mozioan bai esan da, eta gero aditzera eman da, guri ez dugula ezer egiten pension kopuru igotzeko. Eta nik gogorazi behar dizuet, proposatu duzuenok ere ez duzuela ezer egin, presupuestuetan ez baitzen uten inolako enmiendari jarri udalak hori osatu alizateko. Beraz, ekintzak ere hortxe daude. Bukatzeko esan, guk ere aprobatuko dugula, noski babestuko dugula, eta hori proposatzaileak bazekin eskaini geniolako irakurtzea. Eskaini geniolako irakurtzea. Iruditzen zaigu positibo izango dala, ditugun mekanismo guztiak areagotzea, alik eta jende gehien bere eskubideen berri jakin dezan. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, lehenengo eskerrak ematea mozioa jasotko dituen baiezko bozkak direla eta, para responder al señor Gasco, trabajar juntos no implica dejar a un lado la realidad. Y la realidad, aunque no le guste, ya sé que no les gusta, es que el Partido Socialista inició los recortes de las pensiones en el año 2011 de la mano de su gobierno. Esa es la realidad. Y la realidad es que en el año 2016 su partido, junto al Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, votaron en contra de la iniciativa popular de 35.000 pensionistas, como los que hoy están en este pleno, que reclamaban unas pensiones mínimas de 1.080. Esa es una realidad. Entonces, poner los datos encima de la mesa y el recorrido de cada uno no implica trabajar juntos. Centrándonos en la moción de hoy, gaur bozkara ekarri dugun mozioari esker, lortuko duguna da, epe motzean, kanpaina zehatz bat egitea diru sarrera dituzten pertsona pentsionistek eska ditzatezken diru laguntzen berri izan dezaten, eta hori oso positiboa iruditzen zaigu hirian bizi diren pentsionistekiko. Bigarrenik, hiriko jubilatuen etxeekin eta hirugarren adineko eragile zein elkartekin saio bat egin dezala udalak, gizarte zerbitzuen eska daitezken diru laguntza ekonomikoen berri emateko eta pentsionistekin iritzi eta kezka jasotzeko, eta azterketa bat egingo da hiriko emakume pentsionisten pobreziaren inguruko diagnostiko erreala edukitzeko. Gure taldearentzat hau oso positiboa da eta uste dugu hemen gaur dauden pentsionisten eragilentzako ere notizi positiboa izango dela. Eta azkenik erantzungo diot San Roman andereari, EAJ alderdiari, pentsioak ez direla duinak aipatzen du eta berriro gogoraraziko dugu. Pentsioak duinak ez dira EAJaren babesarekin batera. 2017an baiezko bozka eman zenioten 0,25ari eta ikusteko dago zer egingo dezuten 2018an. Eta horrek eragina du hiriko pentsionisten bizitzan. Eskerrik asko. Bai, zuri. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, mozioa bozkatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Aho batez. Onartzen da, ez dakit talde popularrak boto azalpen txanda erabili nahi duen, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, Amaia López de Luzuriaga, EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako pentsiodunek eskatutakoaren alde egiteko. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu a favor de lo solicitado por las personas pensionistas de San Sebastián. Bai, EH Bildu taldearen txanda jarraian. Bai, jarraitzen dugu pentsioei buruz hitz egiten, izan ere Donostiarren 123 baino gehiago, 123 barkatu, 75 urte baino gehiago daukatelako, eta gure herritargoaren multzo importantea da momentu honetan egoera larrian dagoena. Beren eskubideen alde ohituta dagoen belaunaldia da, duten guztia eta duten apurra borrokari esker lortu dutela kontzientea dira,
duten guztia, duten apurra eta daukagun guztia eta daukagun apurra lortu dute beraiek, zegokienean mobilizatzen jakin zutelako. Eta berriro ere ari dira lekzio handia ematen kalean beren aldarrikapen horiek guztiontzat eskatzen dituztenean. Honea ere, udalera ere etorri dira, eskaera handiak eta eskaera txikiak egitera. Eta zer da eskatzen zaiguna? Pues nos piden algo que se les olvidó incluir en su declaración. Piden rechazar la mísera subida del 0,25 de las pensiones y reclamar el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas. Solicitan el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros para salir del umbral de la pobreza y que mientras ello no sea factible, se reclame al Gobierno vasco que establezca el complemento necesario para que todas las personas pensionistas lleguen mensualmente a esa cantidad. Eskatu ere eskatzen dute Euskal Herriko babes eta gizarte segurantza sistema gero eta pertsona adindun gehiagoren pentsio publikoak eta behar dituzten zaintzak berma daitezen. Arbuiatu eskatzen dute, arbuiatzea datorren urtean, 2019 urtean, ezarri beharko litzateken jasangarritasun faktorearen ezarpena, zeinak pentsioei murrizketa berria eta handiagoa ekarriko dien. Eta eskatzen duten erabaki horiek hartu ezkero noski trasladatzea haiek Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko Gobernuari. Hablamos de más de 670.000 personas, de las cuales un 35% están al límite de la pobreza. Y han salido ya los datos claramente de estas personas. La mayoría son mujeres que están cobrando ahora mismo menos de 335 euros. Las pensiones no son un regalo del Estado, ni son un regalo caído del cielo, son un derecho peleado, son un derecho adquirido, un derecho financiado por cada trabajador y trabajadora y conllevan un valor de dignidad y de reconocimiento social que hay que decirlo claramente. Y si no se garantizan, simplemente es porque no se quiere, porque hay maneras, porque se puede hacer. Estatutuan bai mugak eta aukerak daude. Dida transferitu ezkero egia da eraikinaren lehen harria jartzeko aukera egon daitekela konponbide integrala eredu propio baten baitan egiten baldin bada. Guztiaren atzean azkenian helburu ekonomikoak dituen erabake politiko bat dago. Madrilen itxulapikoa ustutzen aritu direnen artekoa. Sistema espainola eskatsa da, egun, erremediorik jartzeko asmorik ez dago, eta helburu bakarra dalako esku pribatuetara pasatzea. Hori da dagoen helburu bakarra. Aldiz, sistema propioa baten finantzaketa bi oinarritan sostengatu daiteke. Langileen kotizazioak batetik eta aurrekontua bestetik. Gaur hemen daudenak hilabeteak damazkite kalean beren aldarrikapenak egiten, honea udalera ere etorri dira esan bezala laguntza handiak eta laguntza txikiak eskatzera eta guri dagokigu erantzun bat ematea. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Sin el mérito de las reivindicaciones que se exponen en la moción y cuya inmensa mayoría, desde luego, apoyamos, entendemos que existe un acuerdo amplio entre diferentes asociaciones guipuzcoanas de jubilados y pensionistas, ¿no? Que son el rechazo a la miserable subida del 0,25, la reivindicación de las pensiones mínimas de 1.080 euros, la actualización con el IPC y, por supuesto, una apuesta por el trabajo digno, porque si no hay trabajo digno no habrá pensiones dignas. Ese es el kit de la cuestión. No habrá de dónde sacar el dinero si no aseguramos ya el futuro. Y ciñéndonos a lo que pide la moción, decir que vemos bien lo que se pide, si bien haría hincapié en que entendemos que hay que tener en cuenta la pluralidad de los colectivos de pensionistas agrupados en una plataforma a nivel de Guipúzcoa. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Sí, yo me sumo a lo que acaba de decir la portavoz de Irabasí, la señora Maya Martín, totalmente. Lo he dicho en la intervención anterior y creo que aquí no se trata de lo que una parte del colectivo de pensionistas entiende o reclame simplemente, sino que se trata de estar con el conjunto
de las mujeres y de los hombres pensionistas que están saliendo a las calles a reclamar todos juntos, desde la diversidad y desde la pluralidad, algunos principios generales que todos compartimos. Vamos a votar que sí a la moción, pero en cuanto a la filosofía de lo que se solicita, que no hay ningún problema, nosotros hemos estado con los representantes plurales de ese colectivo que se junta todos los lunes delante del Ayuntamiento, les hemos escuchado y hemos planteado propuestas, pero quiero aclarar algunas cosas. La declaración institucional que ha llevado este Gobierno, o los grupos de este Gobierno, mejor dicho, PNV y Partido Socialista de Euskadi, sí contempla la subida del IPC. No como se ha dicho que estamos de acuerdo con el 0,25. No estamos de acuerdo. El punto segundo de nuestra declaración pide la actualización con el IPC. Por lo tanto, cuando aprobamos algo, digamos las cosas como son. Y esa es una bandera y un principio que este Gobierno municipal defiende conjuntamente con el conjunto de los pensionistas. La segunda de las cuestiones, y es vital, es que los salarios sean dignos y se suba el salario mínimo interprofesional. Si los salarios no son dignos y no se actualiza la subida salarial y no hay un pacto de rentas, es imposible garantizar el sistema público de pensiones tal y como algunos lo defendemos, con pensiones dignas y con pensiones garantizadas y sostenibles a lo largo del tiempo. Y esos son los debates de fondo que hay. Ahora, si es una cuestión de un partido, es una cuestión de otra, nos equivocaremos todos. Y el partido que pretenda intentar controlar movimientos ciudadanos plurales y abiertos también se equivoca, porque debilita la reivindicación del conjunto. Por suerte, el sábado pasado en las calles de San Sebastián estuvimos gente de distintas filosofías y de distintos planteamientos políticos. Miles de personas. No voy a decir en Bilbao que es una marea espectacular la que se produce. Esa es la reivindicación, ese es el espíritu. No distorsionemos el espíritu, sumemos voluntades. Ahora, si lo único que se pretende es ver cómo unos y otros se agreden, no llegaremos a ningún lado. Y por aclarar, yo le invito a algunos de los concejales de este ayuntamiento, estoy dispuesto a hacerlo en mi despacho, cuál fue la actualización de las pensiones con el Gobierno socialista de Zapatero, a lo largo de todo el mandato. Y verá usted cómo se subió, mucho más que el IPC, a lo largo de los 7 años de Gobierno de Zapatero, todas las pensiones. Y incluso en el último año que hubo que congelar las altas, las bajas subieron más que el IPC. Con lo cual, digamos las cosas como son, luego se puede estar de acuerdo, no de acuerdo, se puede tener cada uno su discurso, pero no digamos cosas que no se produjeron. No compremos el discurso de la derecha, que es muy fácil comprarlo, y eso me preocupa. Vayamos con cifras, con números, con objetividad. La izquierda se ha caracterizado siempre por basarse en el rigor, en la seriedad, no en la demagogia fácil. La demagogia fácil es del populismo, es de los movimientos más de derechas, son preocupantes. Hagamos con solvencia los discursos. No me refiero al de la señora Almiral, que no ha dicho nada de esto y no tengo nada que reprocharle. Digo en general, y estoy dispuesto a estar con la persona que tenga dudas para comprobarlo in situ, matemáticamente y con las cifras. Tampoco tengo ningún problema de estar con los... No tengo ningún problema de estar con los ciudadanos, señora Duarte. No tengo ningún problema, no lo he tenido nunca, porque lo que estoy diciendo es verdad. Sí, se puede demostrar matemáticamente. Bueno, la percepción puede ser distinta, pero la realidad de los números no engañan. Bai, eskerrik asko, talde jeltzalearen txandan erabiliko dut. Plenoaren 3. puntuan idazkariak kontu eman du, azken bozeramaile batzordean ze erakunde adierazpen onartu ditugun, eta bat dago gai honen inguruan, eta irakurri egingo dut. La voy a leer, porque al final parece que estamos debatiendo no se sabe muy bien de qué. Y hay 4 grupos en este pleno municipal que coinciden con estos 7 puntos. El primero dice que el Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno de España a garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles. Segundo punto, derogar la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social para garantizar pensiones dignas, restableciendo la vinculación al IPC como fórmula de actualización de las mismas. Y aquí hago una pequeña apostilla. Este es el decreto que impone el 0,25, no la aprobación de los presupuestos del 2017, que como un mantra EH Bildu repite para tratar de imputar esa responsabilidad al Partido Nacionalista Vasco. Tercer punto, prohibir por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones, recuperando el tope del 3% eliminado por el Gobierno del PP, a fin de que pueda seguir siendo utilizado como mecanismo de garantía financiera de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Cuarto punto,
Adoptar medidas de financiación destinadas a aumentar los ingresos del sistema, la lucha contra la contratación irregular y el fraude en la contratación, así como ir completando los eventuales déficits de financiación de las cotizaciones mediante ingresos provenientes de los presupuestos generales del Estado. Quinto punto, actuar sobre los gastos del sistema de seguridad social, eliminando las exenciones, bonificaciones y reducciones de la cotización de las empresas en la seguridad social, así como los gastos de gestión de las entidades administrativas, financiando directamente desde los presupuestos generales del Estado los gastos de administración de la seguridad social. Sexto punto, derogar la reforma laboral del 2012 al objeto de revertir sus nefastas consecuencias para la calidad del empleo y el descenso de las cotizaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Derogar la regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto Ley 5/2013. Y séptimo, dado que se trata de una condición imprescindible para mejorar la situación de las personas pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca, iniciar las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias en materia de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 3/1979 que aprueba el Estatuto de Autonomía de Gernika dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad. Hau, eta beste ezerrez, da, pleno honetako lau taldek baietz edo bozkatu dugun erakunde adierazpena. Hortik aurrera oso legitimoa da norberak ikusiko du zer egiten duen, gaiaren erabilera politikoa egin nahi duen, zein modutan, ze mekanismo erabilita, hori libre da, bakoitza jakingo du, nola egiten duen hori, baina niri tamalgarria iruditzen zait benetan, zenbait taldek daukaten enpeinu hori gaiaren erabilera politiko bat egitearen alde. Adibidez, eta moziora jetxia, zertik mozioan oso gauza zehatza eskatzen da, eta ez dugu hontaz hitz egin. Esaten da, udaletxeari eskatzen zaio da, edo neri eskatzen zaidala, euria egiten duenean, pleno areto hau erabilia dizatea, konzentrazioak egiteko, eta abar, eta eskari hori dago da. Esan nizuen komisioan, eskari hori, udaletxe honetara ez da iritsi inoiz, formalki. Iritsiko baditz, eta aurreratzen dizuet, arazoa ditzateke eta badakizute, bat, pleno areto hau erabili egiten dara dako, udaletxearen lanerako, eta bi, konzentrazioetan dagoen jende kopuru handi hori hemen sartzea ezinezkoa delako fizikoki. Baina tira, ala ere baiezkoa esango diogu, borondatea bai delako beraie daukaten erreibindikazioarekin bat egitekoa eta aldenean behintzatu da lagungarri izatekoa. Eta izteko txanda orain EH Bildu taldeak dauka. Ciertamente, si no se pone remedio, el sistema colapsará, como colapsó la ciudad con la nieve el día 28 a las 8. Les tomamos la palabra y ya que no han sido capaces de hacerlo en el pasado, pues a ver si son capaces de hacerlo en el futuro. Porque ciertamente hay alternativa a los 1.080 euros de pensión mínima que se pueden ir desarrollando en 4 años mediante complementos, con un sistema público propio para dar solución efectiva, duradera y garantista a la actual situación. Todo ello junto con un cambio en el modelo de fiscalidad y trabajo digno, empleo no precario, por supuesto. A ver, si cambian respecto al futuro, genial. Quienes están aquí y quienes no están aquí y están fuera y por su propio futuro, mejor que para todos, imposible. Pero no nos engañemos, si vamos a hablar de las cosas que se han hecho, cada cual tendrá que asumir su responsabilidad. Y es responsabilidad del PP las reformas que ha realizado. Pero hay que decir que las reformas las comenzó el Partido Socialista. Y hay que decir que si bien el PP hace un decreto con el 0,25, ese 0,25 luego se sustenta en unos presupuestos. Y esos presupuestos, señor Goya, los aprobó su partido, los aprobó el PNV. Porque para otro tipo de cosas, el tren de alta velocidad se convierte en una condición para aprobar los presupuestos. ¿Por qué no pusieron como condición que se superara el 0,25 y que se hiciera con el IPC? No pusieron esa condición para aprobar los presupuestos. Luego esa responsabilidad está sobre ustedes y no se la quiten. Nos alegramos que de cara al 2019 vayan a cambiar. Nos alegramos nosotras y se alegrarán quienes aquí están presentes si somos capaces entre todos y entre todas en revertir esta situación. Pero de momento hay lo que hay.
Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura pasatuko gera. Laugarren kontrol mozioa, Amaia Martinek aurkez. Laugarren kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, berdintasun ordenantzari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre la ordenanza de igualdad. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Tal y como manifestamos en la Comisión de Servicios a las Personas de este mes, hace ya un año, la friolera de un año, que presentamos un borrador de ordenanza de igualdad en el seno del Consejo de Igualdad de este ayuntamiento, donde participamos tanto los grupos políticos como diferentes agentes sociales y grupos feministas de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de elaborar una ordenanza de igualdad para situar las políticas municipales de igualdad al mismo nivel que otras materias a las que damos obviamente la importancia que tienen, como son el urbanismo, medio ambiente o transporte. Igualmente, apostamos por una ordenanza de igualdad porque esta dota de estabilidad, independientemente de los vaivenes que puedan tener los diferentes gobiernos municipales, da estabilidad a las actuaciones que se vayan a abordar para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres, puesto que la ordenanza, es de obligado cumplimiento en sus disposiciones. Los colectivos integrantes a los que hacía referencia antes, que integramos el Consejo de Igualdad, hicieron una gran cantidad de aportaciones, así como los grupos políticos, los cuales hay que volver a agradecer siempre al borrador que presentamos. Asimismo, el propio negociador de igualdad ha revisado el texto, lo ha trasladado al resto de departamentos municipales y ha introducido modificaciones al mismo. Además, en la última reunión del Consejo de Igualdad de 15 de febrero, se informó de que el texto está en secretaría para su análisis jurídico, si bien, para nuestra sorpresa, no se conocía si había alguna previsión de plazos para su tramitación, motivo por el cual presentamos la interpelación en la citada comisión. Se nos informó por parte de la delegada de Igualdad de que no se conocían con exactitud los plazos que se barajaban en los servicios jurídicos, pero que independientemente de los mismos se podría iniciar el trámite de consulta pública previa a la aprobación inicial de la ordenanza por parte del Gobierno local. Vamos a decir, creemos que ha pasado un tiempo más que suficiente para que el Gobierno municipal demuestre con hechos que apuesta por la igualdad, que prioriza la igualdad y apruebe inicialmente la ordenanza correspondiente, de manera que para cuando termine la legislatura, Donostia sea la primera capital de provincia de Euskadi con una ordenanza de este tipo, sumándose así de esta manera a otras localidades guipuzcoanas como Tolosa, que ya disponen de una y que se ha convertido en una herramienta útil para avanzar en igualdad. Por lo tanto, instamos al Gobierno municipal que lleve a cabo el trámite de consulta pública previa a la aprobación inicial de la ordenanza antes de finalizar el mes de abril. Y, por otro lado, que una vez finalizado el periodo de consulta previa, apruebe inicialmente la ordenanza de igualdad de forma que la misma pueda estar en vigor antes de que finalice la presente legislatura. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, eskerrik asko eta kaixo guztioi berriro ere. Irabaziko kideak azaldu duen moduan, udal gobernua beste behin aukera paregabe batean aurrean aurkitzen da, eta ez dio inolako lehentasunik eman nahi. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko politikak bere lanean txertatzea da herri administrazioen erronka handienetako bat. Egia da, badirela arau eta lege ugari beharrizan horri erantzuteko, baina oro bat oztopo gogorrak daudela oraindik alde guztietan gizon eta emakumeentzat bidezkoa eta berdintzailea izango den gizarte bat eraikitzeko behar diren aldaketak egiteko. Eta irabazik udal gobernuari eta oroar herritar guztioi luzatzen digun Donostiako emakume eta gizonen berdintasunerako ordenantza proposamen honen bitartez, beste urrats bat
emango genuke bide horretan, emakumeen eta gizonen berdintasunari goragoko maila bat emanez. Halaber, udal gobernuak orain arte izan duen jarreraren aurrean gure kezka adierazi behar dugu. Irabaziko kideak nahiko argi azaldu du zein izan den ordenantza honen proposamenak izan duen trataera. Eta egia esan, azpimarratu beharra daukat, udal gobernuari berdintasun politiketan eta indarkeria matxistari aurre egiteko ekimenetan suspenso handia eman behar diogula. Askatasun sexualaren kontrako delituen salaketak 2017an 27% igo direnean. Milaka emakumeok kaleak hartu eta planto egin dugunean, udal gobernutik antolatzen ari diren azaroaren 25, martxoaren 8, edo eta udako sentsibilizazio kanpainen parte hartzea, indarra eta eragina jeisten ari da. Indarkeria pairatu duten emakumeak hartatzeko protokoloaren lanketak duen atzerapenaz gain, ez da txukuna izan. Hiriko emakume eta gizonen berdintasunerako 3. planaren balorazioari ekin beharko genioke, eta urte bat bete da talde politikoak zein Donostiako berdintasunerako kontseiluko kideak arduraz ordenantza aztertu eta ekarpenak egin genizkiola. Esan bezala, urtebeteren ondoren azken zirriborroaren eta azalpenen zain jarraitzen dugu. Hortaz, ezinbestekoa da udal gobernuari orain arte izan ez duen ardura eskatzea. Landu dezagun ordenantza hau orain arte berdintasun politikak landu diren moduan. Emakumeen etxea proiektua, berdintasun plana edo eta puntu kritikoen mapa adibide. Talde politiko, udal barneko zerbitzu eta hiriko eragileekin batera. Modu argian, ulerkorrean eta hiriko emakumeen parte hartze politikoaren eredu izaten. Hori guztiarengatik baiezko bozka emango diogu irabazik egiten duen proposamenari. Hori bai, erreglamenduen eta ordenantzen proposamenak landu aurreko kontsulta publikoan jasotzen diren irizpideekin betetzen bada. Hau da, publiko egiten bada etorkizuneko ordenantzari buruzko dokumentazioa. Herritarrek eta erakundeek bete behar besteko informazio ziurra izan dezaten bidezko jotzen dituzten ekarpenak egin ahal izateko. Amaitzeko adierazi, betiko moduan EH Bildu udal taldetik prestutasun osoa izango dugula hiriko emakumeen eta gizonen berdintasuna ahalbidetzeko baliagarriak diren proposamen guztien aurrean. Zalantzarik ez dago arazo estruktural honi elkarrekin egin behar diogula aurre. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez, talde jeltzaleak, ez da ere, beraz, izteko txanda irabazi taldeak izango duke. EH Bilduko kideak jarrerari egin dio aipamena, eta hala ere, gobernuan jarrera hau, esta actitud de gobierno nos muestra que no le va a dar impulso a esta ordenanza municipal, a esta ordenanza que no es la ordenanza Irabasí, porque también ha trascendido el borrador inicial y ha recibido aportaciones de todos los grupos que en sus ratos de ocio han hecho enmiendas, han hecho aportaciones, no han cobrado por ello, lo han hecho altruistamente a los grupos que participan en el Consejo de Igualdad, las asociaciones feministas. Y este gobierno ni siquiera se digna a intervenir. Esto nos da una muestra de la actitud que tiene este gobierno municipal con la ordenanza. Y nos da una idea de que no va a priorizar la ordenanza de igualdad durante este mandato. Es una pena porque el 8 de marzo hubo un clamor en las calles. Y las instituciones tenemos que ser capaces de dar respuesta a este clamor, no solo de firmar declaraciones institucionales bonitas, declaraciones institucionales, declaraciones de intenciones. Tenemos que llegar a actos, a acuerdos, a hechos, y hoy con su actitud muestran que no están por este camino. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak,
Ez da onartzen eta boto azalpen txandan talde sozialistak dauka hitza. Egunon. Aprovecho este turno de explicación de voto porque las explicaciones ya las di también en la comisión. Hemos votado que no, porque es una moción que nos solicitan que en el mes de abril llevemos a cabo el trámite de consulta pública previa a la aprobación inicial de la ordenanza y no me puedo comprometer a ello por no estar segura de poder cumplir con el plazo que me proponen. En estos momentos, y como ya lo comenté hace 10 días en la comisión previa a esta sesión plenaria, desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento se están analizando para su valoración la propuesta de ordenanza que se les ha trasladado y hay que recordar que ese texto es el que se ha trabajado con los distintos agentes que están en el Consejo de Igualdad, así como con todos los partidos políticos de este Ayuntamiento, tanto los que están en la oposición como los del Gobierno. Y también hay que tener en cuenta que la propuesta de ordenanza de igualdad afecta, además de a muchos departamentos, a distintas normas municipales que deberán ser analizadas y compatibilizadas para no generar incongruencias y contraindicaciones que deriven en situaciones de inseguridad jurídica. Es una tarea laboriosa y minuciosa que desde los servicios jurídicos me indican que ya se está con ello y no se tardará. A esta concejala socialista le resulta más coherente y prudente esperar y escuchar a los servicios jurídicos que hayan analizado la propuesta de ordenanza y proceder después con la tramitación siguiendo todas las fases, empezando con el primer trámite, que es el de la consulta pública previa a la aprobación inicial de la ordenanza de igualdad. Y no voy a entrar en más valoraciones porque es lo único que son, valoraciones. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. Bosgarren kontrol mozioa, irabazi Donostia. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua, soinu ingurunea hobetzeko ekintza planaren ingurukoa. Quinta moción de control presentada por el grupo irabazi Donostia sobre el plan de acción para la mejora del ambiente sonoro. El plan de acción para la mejora del ambiente sonoro. Bai, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, hemos tenido la ocasión de debatir de ambiente, de contaminación acústica en una moción ordinaria anteriormente y seguimos un poco con el tema del ambiente sonoro. El Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia San Sebastián, lo comentaba antes cuando hablamos de la moción ordinaria, el Ayuntamiento cuenta con un plan de acción para la mejora del ambiente sonoro en la ciudad, vigente desde 2013 y que finaliza en 2018. Y este plan cuenta con una serie de actuaciones importantes que se han debido de ir desarrollando a lo largo de estos años. Siendo la contaminación acústica una preocupación importante en áreas urbanas, pues consideramos que es importante igualmente realizar un seguimiento periódico de las acciones previstas con el fin de analizar los pasos dados y analizar si estos pasos van mejorando la vida cotidiana de la gente en términos de contaminación acústica. En la comisión, el Gobierno informó de que el plan se ha ido evaluando de forma cualitativa en el marco del Plan de Acción Agenda 21 y que contará con una evaluación específica en otoño de este año. También la concejala delegada informó y detalló varias actuaciones y acciones que se han desarrollado que tienen que ver con distintos epígrafes de ese plan que he mencionado al principio, como el epígrafe 1, que tiene que ver con la integración de planes estratégicos de la ciudad, como el epígrafe 4, que trata de mejora de la gestión interna respecto al ruido, como el epígrafe 7 del plan, que tiene que ver con la comunicación y divulgación de la información, y el epígrafe 8 del plan, que tiene que ver con la concienciación y la educación. Notamos que muchos epígrafes, que son 10 en total, se han quedado sin acciones relacionadas, como el epígrafe 2 de mejora de la información, el 3 de mejora del espacio público, el 5 de prevención de la contaminación acústica, el 6 de actuaciones correctivas, el 9 de actuaciones relacionadas con el ocio en la calle, el 10 de actuaciones en las zonas tranquilas y espacios naturales de especial sensibilidad acústica. A partir de la información recabada y analizando las actuaciones previstas por el plan para estos 5 años, entre 2013 y 2018, consideramos importante redoblar esfuerzos en 2 aspectos fundamentalmente. Primero, la mejora de la información al objeto de dirigir las actuaciones sobre aquellos aspectos que se consideran que consigan una mayor efectividad y por eso
Creemos que es importante hacer una evaluación intermedia para hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de las actuaciones previstas. Y el segundo punto, el segundo aspecto fundamental es el tema de las, actuaciones concretas de mejora del espacio público para crear entornos más agradables desde el punto de vista acústico. Y ahí otra vez me refiero a la moción, a esos huecos que hemos hablado anteriormente. Se han desarrollado los mapas de ruidos zonales, pero faltaría haber desarrollado actuaciones concretas en el espacio público al objeto de mejorar y reducir los ruidos, en consonancia con los epígrafes que mencionaron 3, 5, 6, 9 y 10 del Plan 2013-2018. Entonces, básicamente, esa moción pide esas dos cosas. Sabemos que las últimas cifras en términos de contaminación acústica y ruido son mejores, pero esperemos que el Gobierno no va a utilizar ese argumento para votar en contra de la moción, porque yo puedo estar a 39 grados de fiebre, si paso a 38,5 estoy mejor, pero no he solucionado el problema. Con esto queremos decir que sí, la situación es mejor que antes, pero sí, también hay que hacer más esfuerzos y esos esfuerzos proponemos hacerlos en dos ámbitos y termino con esto, hacer una evaluación intermedia para el próximo plan y hacer incidir más en las actuaciones concretas de mejora del ambiente, del entorno urbano. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, berriro alkate jauna. Bien, pues nosotros vamos a pedir la votación por puntos de esta iniciativa. A grandes rasgos la vemos muy positiva, pero luego explicaré el porqué. Bueno, pues ya dice el señor Alejandro en su iniciativa, tenemos un plan de acción para la mejora del ambiente sonoro en nuestra ciudad, con un horizonte temporal entre 2013 y 2018 que corresponde, como bien se dice, a finales de este año, hacer la procedente evaluación. Algunas acciones que se han ido poniendo encima de la mesa, acciones previstas que lamenta el grupo proponente que no se hayan llevado a cabo y al margen de las explicaciones dadas por la concejal delegada en este ámbito, creemos que hay cosas mejorables, ¿no? La mejora de la información, efectivamente, como bien dice el grupo proponente, y la mejora del espacio público serían algunas de esas cuestiones que entendemos que se pueden mejorar. Y, ya hemos hablado también en el punto de la moción ordinaria sobre el cubrimiento de esos huecos que hay en la variante de Herrera, la necesidad que actuaciones de ese tipo tienen para la mejora de la calidad ambiental, la mejora de la salud de las personas, la minoración de molestias en entornos que sufren de ese tipo de molestias. Hablamos de Herrera por su cercanía al puerto, que sufre especialmente esas situaciones, pero otros puntos de la ciudad donde también tenemos una gran contaminación acústica y sonora. En cuanto al sentido del voto, estaríamos dispuestos a votar que sí al primer punto, pero nos vamos a abstener porque se está pidiendo al Gobierno municipal una evaluación intermedia dentro del próximo plan de acción. Puede estar bien, pero creemos que primero hay que hacer la evaluación del plan actual y dentro del contenido del siguiente hacer las evaluaciones intermedias oportunas o un seguimiento de las acciones que se estén desarrollando. Y en el segundo punto, pues absolutamente a favor, no hay ninguna salvedad. Se pide actuaciones que creen entornos que desde el punto de vista acústico sean más agradables en la ciudad. Ya hemos debatido la necesidad que, por ejemplo, en el caso de Herrera existe y se está pidiendo eso, un implemento de esfuerzos para mejorar la situación acústica en espacio público, que estamos absolutamente a favor. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Bueno, decir que vamos a apoyar la moción tal cual está, bien se vote por puntos o se vote todo en uno. Es decir, coincidimos con el grupo proponente, pensamos que es una buena propuesta establecer evaluaciones intermedias, los planes deben tener evaluaciones intermedias y en el próximo plan yo creo que sería interesante que la tuviera. Quiere decir, las evaluaciones intermedias deben servir para ver cómo va este plan, si va bien, si va mal, si hay que acelerar en algún punto. Por tanto, no vemos mal que se establezcan
evaluaciones intermedias, ¿no? En ese sentido, es una buena herramienta para que los planes no se queden en un cajón, cosa que pudiera pasar. Pero en este caso, pues, vemos bien esto, ¿no? Entonces, decir que se han hecho cosas, no negamos que se han hecho cosas, pero que faltan algunas cosas por hacer, ¿no? Y también en el segundo punto, pues ya habla de que hay que, en algunas zonas concretas, mejorar la calidad acústica, ¿no? Antes hemos hablado de Herrera, por supuesto, podríamos poner otros ejemplos, como pueden ser paneles en el Paseo de Zorloaga, o otras actuaciones que se han hecho, como fueron la mejora de Carlos I, ¿no? Entonces hay algunas actuaciones donde los ciudadanos van ganando y van ganando calidad de vida, y hay otras actuaciones que todavía faltan por hacer, ¿verdad? Y por esto es interesante establecer evaluaciones intermedias y no esperar los 5 años a que termine el plan. Y sobre todo también porque muchas veces toca hablar con otras administraciones y entendemos que bueno, cuando tienes que hablar con otras administraciones supramunicipales, pues cuesta su tiempo, ¿verdad? Y es uno de los puntos que también aparece en la moción, y también nos parece interesante que hay que incidir en esto, es decir, y tenemos que tener capacidad de poder evaluar cómo van pues bueno, pues estos planes en sus diferentes aspectos. Por tanto, apoyaremos la moción. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo que pasa en estos debates es que cuando todos estamos de acuerdo en un punto, pues el debate al final desaparece. Y esto es lo que pasa aquí. Es que nosotros vamos a apoyar esta moción, estamos de acuerdo en lo que se pide, no entendemos el por qué se tiene que debatir, porque al final tampoco hay debate, pero bueno, en cualquier caso, saben que presentamos el mapa de ruido hace 2 semanas, certificaba que efectivamente la labor realizada en el último plan de acción, que data de 2013, pues ha sido buena, porque bueno, pues el resultado en Donosti es que hemos pasado de un 30% aproximado de la población afectada por ruido a solo un 10%. Por lo tanto, bueno, pues las acciones que se han llevado a cabo han sido efectivas, y han sido todas, no solo las que me otorga el señor Alejandro, sino también las que le enumeré en comisión, que también corresponden a epígrafe 6, epígrafe 9, que bueno, puede ser que como le leyera todas como la lista de los Reyes Godos, pues no nos enteráramos bien, pero están ahí. En cualquier caso, y ya le digo que sin haber hecho el pleno al 15 en todos los epígrafes, que eso también es cierto, hemos bajado 20 puntos porcentuales, pero toda ayuda es poca. Por lo tanto, recogemos el guante, recogemos las 2 propuestas del grupo Irabasi y votaremos que sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, izteko txanda. Alejandro Jauna, solo una cuestión, no hay problema para votar por puntos como pide el PP, ¿no? Vale. No hay problema, pero voy a intentar convencerle de que no es necesario. Bueno, agradecer los apoyos proyectados. Me permito decir que es un poco una sorpresa que el Gobierno apoye, no en el sentido de que pensaba que iba a no apoyar, sino que, no, salvo error de mi parte, no se ha propuesto leer esa. Entonces, bueno, no estábamos con la duda. Bueno, entonces me he perdido algo en el camino, entonces lo siento. Simplemente, bueno, la ciudadanía estará encantada de escuchar que sobre el tema de la contaminación acústica, por lo menos, estamos todos y todas de acuerdo. Sobre la observación del Partido Popular sobre este primer punto, efectivamente no hemos incluido la petición de hacer una evaluación ya del plan actual porque, y lo comenté en mi presentación, se va a hacer, está previsto hacerlo en otoño. Entonces, bueno, no nos parecía necesario pedir algo que ya han dicho que van a hacer. Y por eso nos hemos centrado en el próximo, ¿no? En el futuro, a ver qué planteamos para el futuro que viene, que va a arrancar en 2018, porque este termina ahora. Y simplemente un apunte sobre la situación. Como lo dije en mi exposición y Anne lo ha repetido, la situación ha mejorado, las cifras están mejores, es cierto, pero y tendré ocasión de desarrollarlo más tarde en el debate de otra moción. Puntualmente hay sitios donde sí que la situación ha empeorado. Yo creo hablar, por ejemplo, de la calle Peña y Goñi, donde sí que las vecinas y los vecinos nos trasladan que tienen bastante ahora problemas
de ruido, de ocio, estamos hablando. Y nada más, agradecer otra vez el apoyo unánime. Espero que el PP cambie de opinión sobre este primer punto y nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko. Señor Murguiondo, ¿es necesario votar por puntos? Sí, vale. Orduan, lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarren puntuaren aldeko botuak, hau batez onartzen da bigarren puntu hau, ez dago boto azalpen txanda eskaririk, eta beraz hurrengo puntura pasatuko gera. Seigarren kontrol mozioa, Amaia Martin irabazi Donostia edo taldeko. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua otsailaren 28ko elurtearen ondoriozko kolapsoari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia relativa al colapso por la nevada del 28 de febrero. Martín, portavoz del grupo municipal Irabazi Donostia. Bai, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, es una moción que la verdad nos sorprendió que el gobierno municipal no se prestara a leerla, porque la verdad lo habíamos hecho, no por nada, como un toque de atención sí, pero con una actitud propositiva ante todo. Pero bueno, en todo caso estaremos atentas a las explicaciones que dé en el turno de intervención. En comisión tuvimos ocasión de debatir sobre el colapso producido por la nevada el pasado día 28 de febrero, nevada que había sido pronosticada y anunciada por diversos servicios meteorológicos, anunciada también por el sistema de alarmas del propio ayuntamiento, y a pesar de contar el gobierno municipal con toda la información, también es un hecho que aunque la nevada se dio con mayor virulencia de la esperada, es un hecho que al día siguiente, la madrugada del día 28, la ciudad estaba colapsada. No había transporte a los barrios altos y en muchos de ellos no se restauró hasta pasado el mediodía. Es decir, cuando ya la situación mejoraba, subía la temperatura y paraba de nevar. Las rotondas de Martutena y Garbera estuvieron colapsadas durante varias horas, entre otras vías de acceso a la ciudad. Los autobuses interurbanos no salieron de la estación de autobuses hasta el mediodía y hubo colegios que tuvieron que cerrar porque no se podía garantizar ni el transporte del alumnado ni el servicio de comedor. Todo ello parece indicar que, a pesar de las advertencias a terceros, el gobierno municipal nos da la sensación que actuó más después de la nevada que antes de ella, para evitar el colapso posterior. Y en este punto queremos reconocer el esfuerzo de trabajadores de la limpieza y servicios públicos en hacer que la ciudad recobrara la normalidad una vez pasado el temporal de nieve, temporal que ha afectado prácticamente a toda Europa. Y a la vista del caos generalizado, creemos que ha faltado cierta coordinación entre las diferentes instituciones, Gobierno vasco, Diputación, Ayuntamiento, ya que de lo contrario no se entiende el colapso general provocado por una nevada pronosticada ni anunciada con más de 12 horas de antelación y que tan solo duró unas pocas horas. Consultamos, por otra parte, en varias ocasiones la web municipal para ver si se estaba informando a la ciudadanía de los problemas en los servicios en la ciudad ocasionados por la nevada, de las actuaciones que se estaban llevando a cabo y de lo que se iba solucionando. Pero, para nuestra sorpresa, no vimos ni una sola referencia en la misma. El señor Ibabe, el delegado en comisión, sí admitió que efectivamente este era un punto a mejorar y, estamos a la vista de que así se haga, porque no puede ser que la ciudadanía no tenga información de cómo se está desarrollando la jornada en un día tan complicado. También se nos informó que una de las prioridades de la mesa de crisis fue mantener al abierto el acceso a la zona hospitalaria, algo imprescindible y lógico a todas luces. Si bien también se la situación que muchas personas no podían salir de sus respectivos barrios, especialmente los altos, ya que ni había transporte público ni se podía circular con el transporte privado. Por lo tanto, hemos traído hoy esta moción, ya digo, con todo el ánimo de construir y sobre todo de mejorar de cara a futuras ocasiones. Creemos que hay que incidir en la coordinación, en la comunicación y revisar el protocolo si se estima necesario. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak, bai? Eskerrik asko berriro, alkate jauna.
Bien, vamos a intentar explicar la posición del Grupo Popular, explicar la posición del Grupo Popular en relación a esta situación, a la nevada que se produjo la madrugada y durante el día 28 de febrero. Y voy a empezar con alguna precisión a lo apuntado por el grupo proponente. En su último párrafo de la justificación, creo que es importante hacer 3 precisiones. Primero, creemos que lo más importante de todo es garantizar la seguridad de los pasajeros, de los usuarios del autobús, del transporte público, mejor dicho. Es lo más importante. Por ejemplo, a la hora de que circule el autobús hay que garantizar una serie de situaciones. Y el señor Ibabe puso un ejemplo que se había producido en el anterior mandato en la línea del autobús de Igeldo. Situación que, bueno, pues es mejor que no se repita. Esto es poner en cuestión la seguridad de los usuarios del bus. En segundo lugar, a priori está bien la de priorizar el autobús frente a otros medios de transporte, pero ¿qué pasa? Que a veces si no se pueden circular los autobuses y no se garantiza tampoco el tránsito peatonal, porque la nevada es muy gorda y las condiciones son adversas, entonces sí que tenemos un problema. Entonces sí que se colapsa la ciudad y no se puede transitar por la ciudad. Y en tercer lugar, cuando haya metro en esta ciudad, pues podremos evitar muchas molestias y problemas que se han generado en esta nevada. La gente usará el transporte subterráneo y muchas de las situaciones que se contienen en la iniciativa y que son ciertas, pues se podrían evitar. Eso, entre otras, una de las ventajas que tiene el transporte, el metro, el transporte subterráneo de pasajeros. A lo que vamos. Hubo molestias, es evidente que hubo molestias. Así fue, es de rigor reconocerlo, el propio concejal delegado lo reconoció. Hubo molestias sobre todo en barrios altos, pero no solo, pero sobre todo en barrios altos que afectaron, bueno, pues a los horarios escolares, a la gente que iba a sus trabajos, a gente que tenía cita con médicos u otras cuestiones. Hubo afecciones, efectivamente. Las hemos conocido y vivido en primera persona y nos han comentado muchas situaciones particulares. ¿Que es mejorable el protocolo? Sí, así lo advertimos cuando compareció el señor Ibabe en comisión y él mismo reconoció que el protocolo era mejorable. Pero hay que recordar también, junto a esto, que la nevada superó todas las expectativas, todas las previsiones meteorológicas, cuestión también que se puede mejorar, la de las previsiones meteorológicas, pero la mayoría de los pronósticos advirtieron que iba a nevar 3 horas y nevó en torno a 8 horas, con espesores en zona llana de la ciudad de 10 centímetros y en zonas altas de 15, 20, incluso hasta 25 centímetros. Hay que saber también en qué situación estábamos. Es mejorable, evidentemente, la comunicación. Ya se nos ha advertido que se ha tomado alguna medida en ese sentido, incorporando a una persona más a la mesa de crisis. Más medios, nosotros también se lo dijimos al señor Ibabe, sobre todo materiales, más palas quitanieves, por ejemplo, por toda la ciudad. Quizá más recursos humanos, aunque hay que reconocer que hubo 120 personas en la calle a los que hay que agradecer su labor durante aquella jornada. Pero aún así no es fácil gestionar una situación de este tipo. Creemos también que se puede mejorar la gestión de la previsión meteorológica y, evidentemente, la coordinación con otras administraciones. Y voy a volver, como en el punto anterior, a pedir la votación por puntos, porque estamos de acuerdo con los puntos 1 y 2, hay que mejorar la coordinación institucional y hay que mejorar los protocolos de la mesa de crisis. Insistimos, aunque alguno ya se ha introducido, alguna mejora, pero nos vamos a abstener en el punto 3, porque hay momentos en que la seguridad aconseja no usar, en este caso, el autobús, y recordar que taxis, que también es un servicio público, sí había en la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Informazio historikoan konprobatu ahal izan dugun bezala, gai hau noizean behin udalbatzara dator. Donostian ia urtero lurra botatzen dulako, baina gutxitan lurrak ematen dio altzoa. Hori izan zen, 28an pasatu zana. Eta irabazik ekarri duen proposamena, iruditu zaigu zentzuduna, koordinazioan eta komunikazioan eragiten dulako. Egia dalako horrelakoak gutxitan gertatzen direla,
eskarmentutik ikasten degula eta hemen eskarmentua urtero ez da gertatzen, urtero ez duelako lurra estaltzen. Egia da, kolapso guneak eta uneak egon zirela, egia da ere bai, kolapso guneak goizero 8-9 inguruan egoten direla, edozein estropezurekin ditugulako hirian hainbat puntutan, Martuteneko biribilgunean, Garberakoan, Igarakoan, eta horrelako egoerak. En fin, es razonable aprender de la experiencia y analizar qué nuevos problemas se han detectado, qué problemas diferentes o con qué dimensión diferente o perspectiva diferente se pueden dar, aprender de situaciones que normalmente no son habituales y como no son habituales, pues no siempre es fácil protocolizar. Ciertamente la comunicación con la ciudadanía es una cuestión que ahora se puede asumir de otra manera. A través de las redes sociales tenemos ahora maneras de dar esa comunicación en tiempo real y es uno de esos ejemplos de aprender para mejorar. Entre las prioridades es evidente que los accesos a la zona hospitalaria es algo básico, pero es cierto que si las vías principales de los barrios, que es normalmente por donde transita el transporte público, no se consiguen librar, pues tampoco resulta útil el que se libren los caminos hacia los hospitales. Y desde luego no siempre nieva más intensamente en las zonas más altas. No nos vendan ese humo. Adibidez, azken ulertean, inbertsio termikoa fenomenoa gertatu zen, eta gertatu zen horren arabera goiko zonaldeetan hotz gutxiago eta elur gutxiago egiten zuela eta beko zonaldeetan gehiago. Beraz, ez da hori arrazoia goiko zonaldeak ez garbitzeko. Bukatzeko ñabardura bat irabazik ekarri duen testuari, azpimarratzen dute langileek egindako lana elurtearen ondoren, eta noski hala aitortu behar zaie ikaragarrizko lana gelditu gabe egin zutelako eta horri esker normalidadea berreskuratu genuen. Baina azpimarratuko genuk ere bai aurretik eta bitartean, bereziki bitartean, udal langileek egin zuten lana itzela izan zalako, eta baten batek esango du zegokiena egin zutela, baina igual errekonozitzea ez dago soberan. Eta ez dago soberan ere, lurrak, beriak egin zituen bitartean, donostiar askok, herritarrek, elkarri eskua bota ibili zirenak, eta hoiei ere gure errekonozimendua. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzadeak bai. Egunon berriz ere, eta eskerrik asko. Yo no voy a dedicarme a reproducir lo que mi compañero Martín Ibabe, concejal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, se dedicó a explicar hace 10 días aproximadamente en la Comisión de Espacio Público, en una comparecencia a petición propia. Más que nada porque me parece inútil, porque por muchas explicaciones que aquí se den, no se quiere ni entender ni atender. Y la verdad es que tengo la ligera sospecha de que la verdadera misión de aquella interpelación, que hoy es una moción, era simplemente traerla a este pleno, porque aquí nos extraña a algunos que esta moción no se lea, a otros nos extraña que se haya traído esta moción. Pero quiero aprovechar esta ocasión, ya que estamos aquí, para felicitar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de los servicios municipales que aquel 28 de febrero con su esfuerzo, su dedicación y su profesionalidad estuvieron desplegados por toda la ciudad para que la normalidad volviera a nuestras calles, que a pesar del frío que hacía, no se podría decir que sudaron la gota gorda. En principio, esta moción nos parece innecesaria y injustificada por 3 motivos. El primero de todo, aquí se solicita al Ayuntamiento que esté en permanente contacto con instituciones y con instancias en momentos de emergencia, cosa que ya se hace de oficio. Por lo tanto, no es necesario que una moción venga a recordarnos lo que ya hacemos. También aquí se habla de que se haga una evaluación de las actuaciones realizadas para realizar mejoras que también de oficio los servicios técnicos de emergencia realizan una vez que han sucedido las acciones. Por lo tanto, tampoco es necesario que aquí ningún grupo político nos venga a recordar ni a repetir que debemos de realizar esas reflexiones. Y por último, y este punto ya nos preocupa más,
se abre la tentación, se abre la puerta a que se realicen distintos cambios en las prioridades o protocolos que los servicios técnicos realizan en estos casos de emergencia. Es decir, si hay que atender antes un barrio u otro o si hay que atender antes a unas personas o a otras. En este ámbito, el introducir criterios políticos, lo cierto es que no nos parece nada adecuado, cuando aquí es más necesario que nunca que haya un juicio maduro, fruto de la experiencia y de una visión conjunta de la situación planteada y de todos los recursos disponibles, es decir, criterio técnico y experiencia profesional, en lugar de ocurrencias políticas que nos pueden ocurrir aquí. Por todo ello, no vamos a apoyar la moción en ninguno de sus 3 puntos, pero sí quería terminar recordando que algo muy repetido en esta reflexión ha sido la comunicación con la ciudadanía, que tenía que haber sido más regular, más fluida durante aquel día. Voy a recordar que en el 5º punto del orden del día de este pleno se ha hecho un trabajo para que esa comunicación pueda fluir o podamos tener una comunicación más activa. Y creo que es también de ley repasar la postura que han mantenido ustedes con este 5º punto. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Ixteko txanda irabazi taldeari dagokio. Hablando un poco de criterios técnicos y políticos, yo les recordaré que hemos sido coherentes en ese sentido y yo les recordaré que ustedes van a poner el máximo responsable de la unidad de comunicación a una persona de libre designación. ¿O no? Bueno, entonces, si hablamos de coherencia, hablamos de coherencia. Yo le explico por qué hemos votado lo que hemos votado. Cuando redactamos la moción, que parece que tanto molesta traer este pleno, a mí lo que me preocupa del gobierno municipal es que parece que no le apetece debatir, no le apetece tratar los temas. Para eso está este pleno, si no sobramos, para eso está el pleno, para tratar los temas, para debatirlos entre todos y todas. Y cuando redactamos esta moción lo hicimos de una forma suficientemente abierta como para que pudiera tener el máximo número de apoyos, que lamentablemente no va a tener por parte del gobierno municipal. Y me preocupa, no porque vote a favor o en contra, sino porque lo que me preocupa es que noto cierto grado de autocomplacencia. Y me da pistas de lo que va a hacer y lo que no va a hacer el gobierno municipal. Y el gobierno municipal lo que está trasladando hoy a la ciudadanía es que todo fue sobre ruedas, que el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance y que no se plantea revisar absolutamente nada, porque todo está bien. Y contrasten ustedes con la ciudadanía. Los hechos están allí, el malestar generado existe y lo que se espera ahora de nosotros y nosotras es que se revisen nuestras actuaciones y se aborden posibles soluciones o mejoras. Eskerrik. Bai, eskerrik asko, puntuz puntuka bozkatuko dugu, bai. Lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta hirugarrengoari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, da boto azalpen txandan talde sozialistak dauka hitza. Sí, para explicar nuestro voto negativo, porque tenemos voz propia, no hace falta que nadie explique en qué votamos y por qué votamos una cosa u otra. Nosotros hemos votado que no porque, como ha dicho muy bien el señor Inchausti, el propio delegado que lleva esta materia, que estuvo desde las 3 de la mañana trabajando con todo el equipo y con todos los profesionales, con lo cual también hay que felicitarle a él y a todos los demás que le acompañaron, a motu propio ya explicó cuáles eran las decisiones, las medidas y en qué punto se podría mejorar. El votar o no una moción en pleno no quiere decir que estemos de acuerdo o no. No nos prejuzguen. Ya el propio Gobierno ha hecho los deberes, el propio Gobierno, en este caso el delegado, ha explicado en qué ámbitos quiere mejorar, entre ellos la comunicación con la ciudadanía, que asumimos que es mejorable y, por tanto, votamos que no a una moción porque es innecesaria. Pero dejen que nosotros lo expliquemos. Sí, claro, ustedes están en la oposición, señor Murguiendo, que me dice, y lo que quieren es traer mociones aquí para decir lo que se puede hacer o no se puede hacer. Pero es que el Gobierno hay cosas que ya está haciendo, y legítimamente puede votar que sí o que no con toda la tranquilidad. Yo respeto las iniciativas, pero respeten nuestras posiciones. No hablen por nosotros, se lo agradezco mucho que quieran aclarar nuestras posiciones, pues nuestra posición es clara. El Gobierno lo hizo lo mejor posible, es consciente de que se puede mejorar,
ha planteado mejoras que compartimos todos y apoyamos las actuaciones ante una situación totalmente climatológicamente adversa donde ni AEMET ni Euskalmet advirtió adecuadamente. Señor Gasco, ya está. Eskerrik asko, urrengo puntura pasatuko gera. Zazpigarren kontrol mozioa irabazi Donostia udal taldeko zinegotzi Loik Alejandro. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Donostia CO2 egitasmoari buruzko informazio kanpainen ingurukoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre campañas informativas sobre el tema del programa Hogares Menos CO2. Eskerrik asko. Bueno, esa sí tengo constancia de que se ha propuesto leer, pero hemos decidido debatir. Voy a explicar muy rápidamente en el tiempo que tengo el porqué y luego detallaré la moción. El primer motivo es que hace un año el Gobierno votó a favor de hacer una campaña dedicada a la comunicación sobre este programa. Y en comisión, por lo menos yo lo que entendí es que se planteaba hacer otras cosas que una campaña dedicada a este programa. Entonces, una de dos, o en comisión hemos entendido mal, o al proponer leer, el Gobierno ha cambiado de postura sobre el tema. Pero la verdad es que ahora no sabemos muy bien sobre qué pie tenemos que bailar. Es la primera razón. Pero la principal... la primera era accesoria, pero la principal es que justamente esta moción pedimos más visibilidad para ese programa y qué mejor que debatirlo y dedicar minutos en el pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para que la gente que nos escucha y que nos escuchara también, porque los vídeos están disponibles en la web, pueda enterarse de que existe al margen de todos los otros canales que existen y que existirán. Ahora bien, entro en el tema de la moción. Entonces, existe un programa municipal que se llama Hogares Menos CO2, que propone a los hogares que deciden adherirse tres cosas: un contador inteligente para hacer un seguimiento fino del consumo eléctrico, 2, consejos para reducir el gasto en agua, electricidad y calefacción, y 3, una metodología para poder evaluar el consumo de energía y su reducción. Como decía, hace un año se aprobó por unanimidad una moción nuestra que proponía hacer una campaña o varias dedicada a este programa y hicimos la interpelación porque habíamos constatado que no se había hecho esa campaña. A nuestras preguntas en comisión, el Gobierno contestó que en 2017 se limitó la promoción de la iniciativa Hogares Menos CO2 en el marco del programa del proyecto Smart Calea y que también se planteó un tratamiento a la demanda para atender a las peticiones ciudadanas de sumarse a este programa. Y que también en 2018 se plantea seguir con el tratamiento a la demanda y realizar comunicaciones puntuales en eventos como, por ejemplo, se comentó de la Hora del Planeta, que viene dentro de unos días. En todo caso, lo que entendimos en comisión es que el Gobierno, por lo menos en aquel momento, dejó claro que no planteaba realizar una campaña de comunicación dedicada exclusivamente al programa Hogares Menos CO2, al margen de eventos que pueden ser esporádicos. Si es así, pues lo lamentamos o lo lamentábamos porque, según la Estrategia Clima 2050, disponible en la web municipal, es necesario desarrollar una ingente labor de comunicación y formación en materia de cambio climático, está en la página 20, y generar menos CO2 es la principal medida para luchar contra el cambio climático. Y además de enmarcarse dentro de los compromisos del Ayuntamiento en materia de sostenibilidad, el programa Hogares Menos CO2 realiza una labor social y de interés público evidente, ya que permite a las familias reducir sustancialmente su factura energética. Lo que plantea y lo que se ha comentado en comisión, lo que plantea hacer el Gobierno en 2018 nos parece positivo, no decimos que no, pero creemos que este programa Hogares Menos CO2, merece una campaña dedicada y no solo, entre comillas, comunicar sobre ello cuando, ¿cómo decir?, paralelamente a otros eventos. Entonces, bueno, simplemente era eso. Escucharemos las explicaciones pero
el sentir de cada grupo sobre el tema. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, gero, EH Bilduk, bai. Bai, mila esker. Besterik gabe aipatzea, bueno, babestuko dugula mozio hau, decir que apoyaremos esta moción, simplemente, brevemente decir que, bueno, este programa de menos CO2 en los hogares es un programa importante, pero pensamos que lamentablemente es todavía poco conocido. Por tanto, el gobierno de este ayuntamiento debería redoblar esfuerzos en ese sentido y, por otra parte, esta moción viene a recordar un compromiso que ya se adquirió hace un año, ¿no? Por tanto, pues toca volver a recordar y nada más que decir que pensamos que es un tema importante y que cuantas más familias, cuantas más casas se sumen a esto con unos pequeños cambios, pues es responsabilidad de todos y todas pues dar pasos en la mejora de la reducción del CO2 y, como ya he dicho, pues creo que es un programa que lamentablemente todavía no se conoce lo suficiente y que el gobierno de este ayuntamiento debería esforzarse por dar a conocer. Simplemente. Mila esker. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, debe ser que me explico horriblemente mal en comisión. Voy a intentar aclarar un poco los temas. El año pasado sí se hizo una campaña de comunicación para informar de este programa y se hizo dentro de la iniciativa Smart Calea. Entonces, se hizo una campaña informativa dentro de lo que eran las Smart Caleas y se dio a conocer y se llevaron a cabo allí. Después de eso se pensó, quizás cerrarnos simplemente a esto es cerrarnos puertas. Vamos a pensar de cara al año que viene, es decir, a este año, hacer que la iniciativa Hogares Menos CO2 se haga a demanda y que no sea necesario el hecho de estar dentro de la Smart Calea y que la campaña informativa no sea únicamente para esos, sino hacer una campaña para toda la ciudadanía, para que todos los hogares de la ciudad se puedan inscribir. Eso es lo que debe de ser que no expliqué bien en comisión. Entonces, dicho esto, ¿vamos a hacer una campaña de comunicación, una campaña informativa para promocionar los hogares menos CO2? Sí, no solo lo vamos a hacer, y no lo vamos a hacer próximamente o en una semana, sino que la hora del planeta es pasado mañana y aprovechando ese día damos el pistoletazo de salida a la campaña informativa que se va a realizar. Otra cosa es que la campaña que vayamos a realizar no sea de las dimensiones o de la forma que ustedes crean que es la más adecuada, pero nosotros hacemos una campaña proporcional y proporcionada a las dimensiones que tiene este programa. Entonces, nosotros votamos a favor el año pasado para realizar una campaña informativa y así lo hicimos y ustedes solicitan nuevamente que se vuelva a realizar y nosotros nuevamente vamos a votar que sí, porque lo vamos a hacer y lo vamos a hacer pasado mañana. De todas maneras, pues agradecer al señor Alejandro este espacio gratuito de promoción de la campaña Hogares Menos CO2 e invitar a todos a entrar en la web de donostia.eus/ingurumena para informarse. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz, irabazi taldeak dauka izteko txanda. Vale. Bueno, de nada. Algunas cosas. Bueno, efectivamente, no sé si no nos hemos entendido en comisión, pero efectivamente la campaña que se hizo en 2017 se ceñía a la Smart Calea. Entendemos que no cumplía el compromiso de la moción, porque la moción decía hace un año desarrollar una campaña entre la ciudadanía donostiarra, no solo las personas o los hogares adheridos a Smart Calea. Pero bueno, nos quedamos en lo positivo, que se va a aprobar esa moción, probablemente por unanimidad. Es un aspecto positivo. Efectivamente, queda la duda de si las dimensiones de esa campaña que se va a realizar pues, estará de nuestro gusto o no. Ya veremos cómo se desarrolla, cómo se hace la comunicación, hasta dónde llega, qué canales se utiliza
y todas esas cuestiones, y si efectivamente consideramos que es insuficiente, pues bueno, haremos otra interpretación y las cosas seguirán su curso, como no puede ser de otra forma. Y nada más que añadir, y como lo ha dicho Anne, pues invitar a la ciudadanía donostiarra a conocer ese programa Hogares Menos CO2, que permite a cada hogar tener las herramientas y las metodologías para pagar menos en su factura energética. Es algo muy positivo para el planeta y para el bolsillo de las familias. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bozketara pasatzen gera. Mozioaren aldeko botuak. Aho batez, ezagik boto azalpen txanda nahi den. Bai, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Labur, bueno, simplemente para decir que hemos votado a favor de esta iniciativa presentada por Irabazi por sentido común, por coherencia, porque entendemos que es una de esas campañas poco conocidas que necesitarían publicitarse más. Somos conscientes, primero, de las explicaciones que ha dado la señora concejal delegada, somos conscientes de la limitación económica que tiene la campaña para poder darse a conocer, pero, bueno, pues no sé si la fórmula es pedir más dinero de cara al año que viene, proceder a alguna modificación presupuestaria. El caso es que si el ayuntamiento quiere que el ciudadano tenga información, la tiene. El ejemplo es la D con patitas, que nos ha costado 134.000 euros a todos los donostiarras. Esto es, si hay voluntad, se puede dar a conocer. Gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 8. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, 75 urtetik gorako emakumeak egoera kalte beretan egon daitezen saihesteko neurrei buruzkoa. Moción de control número 8, presentada por el Grupo Irabazi Donostia, sobre medidas para evitar situaciones de vulnerabilidad de mujeres mayores de 65 años. Bai, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues hemos tenido la oportunidad en este pleno, lugar de debate, para debatir acerca de las pensiones. Y es que esta moción también está estrechamente ligada a la dignidad o indignidad de las pensiones de algunos de nuestros mayores, sobre todo las mujeres. La iniciativa Lagun Koia basa su actividad en un programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es hacer de la ciudad un espacio amigable para las personas mayores. Desde 2009 el Ayuntamiento está impulsando tal actividad, contando siempre con la participación activa de personas mayores y profesionales de ámbitos distintos, y entre sus principales retos se sitúa la construcción de una ciudad inclusiva que respete la diversidad, promueva la autonomía y la participación de todas las personas. Por ello, nos parece fundamental que el análisis de la realidad actual sirva para mejorar la vida de las personas de nuestra ciudad. En este caso, a través de Donostia Lagun Koia, entendemos que es preciso plantear iniciativas que sirvan para hacer frente a un problema actual, la situación de especial vulnerabilidad que padecen las mujeres donostiarras, en especial aquellas que superan los 65 años de edad, y que nos dicen los datos. Los datos presentan una foto de la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad, el mapa por barrios, así como la distribución de personas titulares de ayudas como las ayudas de emergencia social. Entendemos que son un punto de partida a la hora de plantear las necesarias actuaciones para frenar el desequilibrio tanto zonal como por grupos de población. Si observamos los datos de ayuda de emergencia social que se han dado el pasado año, se observa que las personas mayores de 65 años son el principal grupo receptor de tales ayudas, representando hasta un 34,7% del total. Dentro de este grupo, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal. 691 mujeres receptoras de ayudas frente a 191 hombres. Y son las mujeres las que se observa, por lo tanto, en una clara situación de vulnerabilidad. Este hecho, unido a que el perfil tipo de perceptores de la RGI en nuestra ciudad refleja claramente que se trata de mujeres, en muchos de los casos mayores, nos hace ver que es necesario mejorar los servicios sociales con políticas específicas para las mujeres mayores, que sirvan para frenar el desequilibrio estructural que padecen. En comisión tuvimos ocasión de tratar este tema
Y nos parece importante dotar a Donostia-Lagun Goya de líneas específicas de trabajo que atiendan esta situación. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak. Muy brevemente. Nosotros vamos a votar a favor de la moción que presenta el grupo Irabazi y simplemente porque los 4 puntos que analiza o solicita, 4 puntos al equipo de gobierno, pero bueno, que al final se reducen es que a la hora de adoptar las medidas que deba adoptar dentro de la competencia que tiene este ayuntamiento en el asunto que está abordando esta moción, que son las personas mujeres mayores de 65 años, cuando más exhaustivos datos tengamos acerca del perfil de las personas de las que estamos hablando, pues las medidas irán encaminadas a ser más acertadas. Esto es algo de sentido común, pero normalmente el sentido común en esta casa pues suele ser bastante... no se suele dar con mucha frecuencia porque es precisamente lo que falta a la hora de tomar medidas y decisiones en este ayuntamiento, porque todavía en el año 2018 muchas veces somos incapaces de cruzar, lamentablemente, que serán los sistemas y que abordar una renovación de los sistemas y lo que queramos, pues es muy complicado, hace falta recursos, pero es a lo que se tiene que encaminar este ayuntamiento porque reduce costes, reduce tiempo y acertamos con las medidas a adoptar y nos modernizamos y vamos anticipándonos a cosas que van a ir sucediendo en esta ciudad. Y nosotros lo vemos así y entonces no solo sirve para adoptar medidas, obviamente, para los que son más vulnerables en nuestra sociedad, sino para todo tipo de medidas que debería de adoptar este ayuntamiento y intentar acertar lo máximo posible, porque ahora mismo en muchas cuestiones vemos que se está reinventando la rueda y cuando simplemente se trata de cruzar datos y saber qué datos tenemos, para qué nos sirven y qué es lo que queremos conseguir. Gracias. Eskerrik asko. EH Bildu taldeak ez du hitza hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bueno, mila esker presidente jauna eta egunon berriro. Pues aurreko puntu batean aritu gara pentsiodunen eta emakume pentsiodunen inguruan eta berriro gatoz gaia jorratzera. Yo vuelvo a señalar que el tema que subyace tanto esta moción como a las otras dos que ya hemos debatido con anterioridad no es otro que la pérdida de capacidad adquisitiva de las personas pensionistas y sobre todo de las mujeres que pasan a situaciones casi de pobreza cuando tienen que recibir o percibir lo que es la pensión de viudedad, un 52% de la pensión que recibían antes. Hoy en día afecta a muchísimas personas, a muchísimas mujeres. No voy a volver a repetir qué es lo que casi la totalidad de esta corporación ha reivindicado, ya lo ha hecho el señor alcalde, Eneko Goya ha leído y ha comunicado qué es lo que está pidiendo esta corporación a quien corresponde, que no es otro que el Gobierno del Estado. Es importante dejar claro cuál es el marco en que nos movemos. Algo que se aprende en matemáticas, es que cuando se quiere solucionar un problema hay que plantearlo bien. Si se plantea mal es imposible solucionarlo. Esto es algo que sirve para todas las facetas de la vida y también para esta, para la política. Y lo digo porque cuando se viene a solicitar que o bien el Ayuntamiento o bien el Gobierno vasco complementen las pensiones, pues está reivindicando algo que no se puede conseguir, por cuestiones, entre otras, de legalidad. Quien obra así intenta engañar, no solucionar. De la misma manera que engaña quien afirma que la responsabilidad de que existan unas pensiones misérrimas y de que las pensiones no se actualicen según el IPC es de AJPNV, ya que la subida del 0,25 de las pensiones se establece en la Ley 23/2013. Se establece en esa ley y el PNV se votó en contra de la misma y en sucesivas situaciones está pidiendo su derogación. Hitz egin dezagun beraz, dagokigunaz, y algo que desde la acción del Gobierno municipal sí se puede hacer es asegurar que todas las personas que cumplen los requisitos para recibir las ayudas de emergencia social, las AES, las reciban.
Y ese es un compromiso que estamos cumpliendo. Se abonan cada mes y, además, hemos incrementado la cantidad que reciben las personas perceptoras de AES, un 21% más que en la anterior legislatura. También podemos mejorar los mecanismos para hacer que todas las personas susceptibles de recibir AES sean conscientes de ese derecho. En el caso de las personas mayores, las AES se utilizan para financiar efectivamente electricidad y otros gastos domésticos. Y además de mejorar la coordinación con el sistema de salud de Osakidetza, estamos colaborando con agentes comunitarios de distinta naturaleza para poder llegar a más personas. Farmacias, hogares del jubilado, comercios. Y además estamos llevando a cabo un programa piloto mediante el que queremos diseñar con las personas mayores cómo se puede llegar mejor y más rápidamente hasta quienes están en situación de fragilidad y soledad, fragilidad de todo tipo, también económica. Entendemos que esta moción tiene vocación de aportar y, como ya le he señalado a la portavoz de Irabazi, pues vamos a votar que sí. Hay una cuestión que no se trata de inventar ni ruedas ni nada que esté inventado. El tercer punto es imposible de aceptar, porque las AES, la concesión de las AES viene regulado por un decreto del Gobierno vasco y a él nos tenemos que remitir. No nos podemos inventar líneas. Y por eso yo les pediría que retiren ese punto. Si no, al resto votaremos que sí y a ese que no. Eskerrik asko, izteko txanda Irabazi taldeari dagokio. Ez, bakarrik eskertzea emandako babesak. Eta, bueno, orain Donostia lagunkoia lantzen ari da momentu horretan, atentu egongo gera desarrollatzen diren programei. Bueno, beraz, puntuz-puntuka boskatuko dugu, Amaia? Bai. Puntuz-puntuka, bai. Lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botuak, hau ere hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta laugarren puntuari aldeko botuak, beraz, 3 puntuz osatuta mozioa onartu dugu, boto azalpen txandan EH Bilduk dauka hitza. Bai, bueno, gaur goizean zehar azaldu ditugun argumentuak dela eta mozio hau babestea erabaki dugu, y más sabiendo que a esta misma hora se está debatiendo el Pleno del Parlamento Vasco y el Partido Nacionalista Vasco ha votado en contra de las pensiones de 1.080, entonces creemos que todos los recursos serán pocos para garantizar esas pensiones dignas, teniendo en cuenta la actitud de los gobiernos actuales, tanto en el Parlamento como en las diputaciones como en este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Luego, me suele sorprender que EH Bildu sea tan exigente con respecto a los demás cuando estamos en explicación de voto. No, lo digo porque me parece a mí que esto, explicación de voto, no era. Hurrengo puntura pasatuko gera. Bederatzigarren kontrol mozioa, Loik Alejandro Irabazi Donostia da. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Txingurri eta Herrera arteko bidegorri konexioaren ingurukoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre la conexión de Bidegorri entre Txingurri y Herrera. Txingurri y Herrera. Bai, Irabazi taldeak dauka txanda. Bai, eskerrik asko. Si hablamos de Bidegorris, como mencioné en el debate sobre la moción ordinaria de los huecos en José Losegui, recogimos varias observaciones del vecindario de Herrera el último mes y una de esas es esa conexión de Bidegorri. Desde Herrera solicitaban, mediante una actuación que, bueno, suponemos bastante sencilla, buscar la conexión entre dos bidegorris que transitan por la zona. Uno que viene desde la zona de Txingurri y otro que, viniendo de la zona de Chaparrene, en Ichaurrondo, pasa por Arrobichulo. Bueno, para ser exactos, cuando nos referimos al bidegorri de la zona de Txingurri, en realidad se trata de una sección bastante peculiar, de unos 30 metros nada más, conectada a ningún bidegorri ni a un lado ni al otro, que empieza en la curva de la calle Peruene y que desemboca en el parking que está entre esa calle, la calle Peruene, y la variante. Y además desemboca hacia el fondo del parking, es decir, hacia una zona sin salida.
En comisión preguntamos sobre la génesis de este tramo tan peculiar de Bidegorri, y si el Gobierno ve o vería con buenos ojos la propuesta de conectar ese tramo, esa porción, con el que viene de Arrobichuelo, el otro que mencionaba, como lo proponen los vecinos y las vecinas. El Gobierno contestó en comisión que no conocía la génesis de este tramo, ya que lo había realizado la Diputación, que se está trabajando en la conexión por bicicleta de Altza con el centro de la ciudad. También comento que en la zona de Herrera los esfuerzos municipales se centran esencialmente en la creación de zonas 30 y de calmado de tráfico, debido a la dificultad de hacer bidegorris segregados. Y también dio como argumento que hay una diferencia de cota importante entre la zona de Chingurri y el bidegorri que viene de Arrobichuelo arriba, lo que puede dificultar la realización de la conexión tal y como lo piden los vecinos y las vecinas. Sobre este argumento, bueno, me veo en la obligación de desmontar ese argumento, porque en la información cartográfica municipal la porción de Bidegorri, la pequeña de los 30 metros de Chingurri, está a una cota de 15 metros, y la zona más alta por la que tendría que pasar esa conexión que los vecinos y las vecinas piden, estaría a una cota de 17 metros, y entre esos dos puntos 180 metros separan, hay una distancia de 180 metros, lo cual nos da una pendiente de 1,1%. Creemos que es algo bastante asumible, y que si efectivamente hay una cota alturas de cota diferentes, la pendiente permitiría hacer ese bidegorri, sobre todo cuando hay otros bidegorris como el de la calle Guía, que alcanzan 5% de pendiente. Trabajar sobre las zonas 30, trabajar sobre el calmado de tráfico son cosas buenas, cosas positivas y que compartimos. Pero ese tramo concreto de Bidegorri, esa conexión que proponemos realizar, no pasa por una calle, pasa por un trozo de parking y por una zona completamente peatonal. En el mapa de bidegorris municipales, disponible en la web del Departamento de Movilidad, no figura dentro del apartado, en la leyenda del mapa futuras actuaciones, no figura esa conexión, objeto de esa moción. Del mismo modo, en la página próximas actuaciones del menú bicicletas de la web del Departamento de Movilidad, no vemos nada porque la página está vacía. Entonces pedimos dos cosas, terminando con esto, que se define esa conexión con el vecindario de Herrera, y que se incorpore en las próximas actuaciones y se priorice en el sentido exacto de la palabra priorizar, dar prioridad. No decimos que hay que dar una prioridad alta o baja, dar una prioridad, que el Gobierno luego opine cuál es la mejor y lo comunique a los vecinos y las vecinas. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitza hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, mila esker. Bueno, apoyaremos esta moción. Vemos bien este bidegorri, pero sobre todo nos preocupa una cuestión y tenemos ganas de ver otra cuestión. Tenemos ganas de ver que se avance en algo en este tema que son los bidegorris. Tenemos ganas de ver que se avance en algo en lo que son las bicicletas, porque en estos casi 3 años nada se ha avanzado. Exceptuando Zorroaga, todo se ha dicho. No se ha avanzado nada en bidegorris, sean segregados o no. Llevamos casi 3 años de legislatura. No hay ni una sola base de bicicleta pública en zonas altas de la ciudad. ¿Acaso el Gobierno no cuenta con un estudio sobre la ciclabilidad de las zonas altas de la ciudad? No se ha avanzado nada y nos preocupa. Y nos parece bien esta propuesta y nos gustaría verla realizada. En este sentido, para algo que iban a hacer en el barrio de Ayete, no han conseguido acordar el trazado con la asociación de vecinos, hay un gran desacuerdo y ni siquiera han conseguido redactar bien el presupuesto. Y ese proyecto ha decaído. Nos parece que este Gobierno utiliza un potencial presupuestario que tiene mayor que en años anteriores en otras cuestiones, pero en esto de la bicicleta no lo está usando y utiliza su mayoría absoluta para vaciar de contenido los consejos de movilidad,
no lleva propuestas, no se estudian, se podrían debatir si nos parecen mejores o peores, pero nos encontramos en que el Gobierno actual utiliza su mayoría absoluta de una forma que vacía de contenido y se ha llenado de desidia estos espacios y no encontramos ningún avance en lo que es la política en bicicleta pública ni en bidegorris, y nos gustaría ver algo después de ver 3 años, de pasar 3 años, y a ver si para cuando acabe la legislatura vemos algo en los barrios altos, que digo yo que tendrán derecho también a andar en bicicleta. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bai, eskerrik asko. Bien, en este tramo de Bidegorri efectivamente estuvimos hablando en la comisión. Me hace gracia lo que dice que yo dije en la comisión. Casi ya digo yo lo que dije en la comisión y lo que voy a decir ahora del mismo tema. A ver, este tramo yo expliqué en la comisión que estamos haciendo un estudio de alternativas de itinerario ciclista en Alza. En Alza, como en otros sitios, por ejemplo Ayete, o otros sitios que tienen el espacio muy constreñido, es difícil encontrar un itinerario ciclista en todo su recorrido. Por tanto, hay tramos de itinerario ciclista y hay tramos de zona 30 por la que el ciclista puede ir. El objetivo es encontrar un itinerario ciclista continuo, sin discontinuidades, en lo más posible. Y por eso le llamamos, en la contratación de ese trabajo, le llamamos zonas 30. Solo por esa razón. Lo que buscamos es un itinerario ciclista. Le expliqué que ese estudio de alternativas, siguiendo los movimientos, los itinerarios peatonales y los movimientos y los desplazamientos motorizados que se hacen en ese barrio, lo que estamos buscando es un itinerario ciclista que se adecúe lo más posible a esos desplazamientos en ese barrio y a su conexión con el centro a través de Herrera, y esa alternativa es la que estamos buscando. En esa alternativa, en ese estudio de alternativas, incorporaremos, y le adelanto que votaremos que sí al primer punto, y incorporaremos en ese estudio, en ese itinerario ciclista que estamos definiendo, incluiremos este tramo que usted nos señala en la zona de la conexión de Arrobichuelo con Herrera. El segundo punto le vamos a votar que no, pues un poco por la misma razón que he comentado antes con el otro tema de Bidegorris, aunque Bildu nos dice que no hemos hecho nada. Un inciso, esperaremos a final de legislatura para poner en una columna lo que ha hecho este gobierno y en la columna lo que hizo el otro gobierno en los 4 años que tuvo. No voy a contestar más a todo lo que nos ha dicho del tema de la política y las acciones en el tema de bicis. Esperaremos y compararemos. Bueno, tenemos un plan y unas actuaciones previstas de aquí a final de legislatura que yo creo que ya las hemos explicado o las hemos contado públicamente. Y eso tiene un orden de prioridades y con ese orden de prioridades estamos trabajando. No vamos ahora a priorizar respecto de todo el resto. Me hace gracia que diga que priorizar, no, priorizar da igual si arriba o abajo, pues eso no es priorizar. Priorizar es poner por encima. Por tanto, ¿qué me está contando? ¿Que priorizamos pero lo ponemos abajo? ¿Y eso es priorizar? No. Entonces, lo que digo es que este tramo lo consideraremos, lo meteremos en las alternativas y irá en ese estudio, por supuesto, hablado con la Asociación de Vecinos y con los vecinos. Y eso es todo. Gracias. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, sobre el hecho de que traslade lo que comentó en comisión, simplemente lo hago porque se dan argumentos en comisión que luego intentamos desmontar o matizar o decir que estamos de acuerdo. Simplemente es para eso, para la argumentación, la justificación de la moción. Agradecer el apoyo sobre el punto 1. Nos parece esencial que se determine esa conexión de Bidegorri, que se trabaje conjuntamente con el vecindario. Y sobre el tema de la priorización, pediría, y espero que el Gobierno lo va a hacer así, que ese trabajo de priorización, es decir, lo que se plantea, por lo menos en lo que se plantea hacer en Alza, en Herrera, en esta zona, que la priorización, el hecho de poner
tal actuación encima de tal otra o debajo de tal otra se haga con acorde con aspectos técnicos, porque hay que tomarlo en cuenta, pero también con un alto componente de consulta ciudadana, de consulta con las asociaciones de vecinos, porque ¿quién mejor sabe que los vecinos y las vecinas de los propios barrios qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren? Entonces, si entre una actuación A o B el vecindario prefiere la A, entiendo que en ese trabajo que se está realizando o que se va a realizar, la actuación A tendrá que estar por arriba. Y por último, comenta que se ha presentado todo el trabajo que se va a hacer. Entonces, en este sentido, le invito encarecidamente a actualizar la información en la web del Departamento de Movilidad, porque, como he comentado, la página, por lo menos de las próximas actuaciones, está vacía, por lo menos al momento de redacción de esta moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. 2 puntu dira, banan bozkatuko ditugu eragozpenik ez baldin badago. Lehen puntuari aldeko botuak, aho batez, eta orain bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Beraz, lehenengo puntua onartuta, mozioa onartuta geratzen da. Boto azalpen txandan ez dakit hitza hartu nahi den. Ez dit inorrek eskatzen, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 10. kontrol mozioa, Loik Alejandro irabazi Donostia Udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, Igildoko bide publikoko obrei... Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Igildoko bide publikoko obrei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia relativa a las obras en la vía pública de Igeldo. Bai, irabazi taldearen txanda orain. Vale, eskerrik asko. En enero tuvimos una reunión con el ERI Conselloa de Igeldo y nos trasladaron varios problemas de diferentes índoles, entre los cuales 2 tenían que ver con reformas en la vía pública en Igeldo. La primera problemática tiene que ver con un tramo de un poco menos de 700 metros entre el núcleo urbano de Igeldo y el camping. Y para ese tramo los vecinos y las vecinas piden que se realice una acera, por lo menos en ese tramo, por motivos de seguridad. La segunda problemática tiene que ver con Pilotegui, con el camino Pilotegui, donde nos trasladan que se han hecho obras hace algunos meses, pero en la parte baja del camino, y que esas mejoras no resuelven los problemas generales identificados, que son más bien en la parte alta, que tienen que ver con la petición de ensanchamiento, de colocación de quitamiedos, de asfaltamiento. Varios vecinos y vecinas no se atreven a utilizar el camino porque se sienten inseguros e inseguras en la parte alta sobre todo. Y sobre todo piden más comunicación con el ayuntamiento a la hora de determinar qué actuaciones son necesarias en este camino. De hecho, hablando de falta de comunicación, la falta de atención desde la administración municipal para ellos y ellas es un problema fundamental. Decir que personal del Servicio de Participación Ciudadana recoge propuestas y peticiones del ERI Conselloa y las trasladan a los departamentos municipales pertinentes, ya sea movilidad, urbanismo, lo que sea. Si bien los componentes del ERI Conselloa nos informan de que, a pesar del traslado de sus demandas a estos departamentos por parte del Servicio de Participación Ciudadana, no obtienen respuestas a las mismas. En comisión, en relación a la acera entre el núcleo urbano de Igeldo y el camping, el gobierno comentó que hace varios años ya se planteó hacer la acera, pero que un propietario se había negado a ceder parte de su terreno para poder realizarla, y entonces que se dejó caer el proyecto. Decir que la parcela en cuestión está casi al final del tramo, cerca del camping. Se trata de una porción bastante pequeña y creemos que existen varias opciones para solucionar el problema y poder hacer la acera, que no voy a detallar ahora por falta de tiempo, pero la primera de ellas es retomar las conversaciones y las negociaciones con este propietario que no quiso en aquel tiempo
ceder parte de su terreno. En cuanto al camino Pilotegui, en comisión el Gobierno contestó que con la cantidad limitada que dio la Diputación no se pudo actuar en todo el camino. Pero si fue así es porque el Ayuntamiento no presentó un proyecto para todo el camino y consecuentemente la ayuda se limitó al presupuesto presentado. Igualmente, el concejal delegado dejó entender que al ser camino rural siempre hay que pedir subvención a la Diputación para poder hacer alguna obra. Sobre este punto debemos discrepar. El camino es rural y por eso la Diputación puede dar una ayuda, pero la competencia del camino es del Ayuntamiento y él decide lo que quiere hacer en este camino. Si lo quiere reparar de arriba a abajo, sin subvención de la Diputación, lo puede hacer. Es una decisión política. Entonces, esa moción de control se centra en 3 puntos. El primer punto tiene que ver con la acera, donde invitamos y pedimos, proponemos al Pleno que inste al Gobierno a retomar el tema para intentar solucionar esto y poder hacer esa acera. El segundo punto tiene que ver con la reforma del camino Pilotegui, donde pedimos que se definan las necesidades y se realicen con el Irriconselua. Y el último punto tiene que ver con la comunicación, el traslado de comunicación y el feedback. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak, ezta ere, talde sozialistak gero, jeltzaleak ere ez. ¿Quieres cerrar? Sí. Bai. Bueno, pues no sabemos la postura del Gobierno. Supongo que el Gobierno votará en contra y supongo que conoceremos el porqué cuando ya no haya posibilidad de poder rebatir o contraargumentar los argumentos que vertirá. Me permito insistir sobre un aspecto, sobre la acera, decir que es cierto que se intentó en su tiempo, pero que no resultó posible, pero nos parece importante retomar el tema porque existen varias opciones que se pueden explorar. La primera de ellas es volver a negociar con los propietarios y sobre todo con ese propietario que no quería ceder parte de su terreno. También existe la posibilidad de valorar la expropiación de los metros cuadrados necesarios. Existe la posibilidad de hacer la acera solo por un lado, si esto permite obtener el acuerdo del propietario. Se puede hacer la acera hasta esta parcela, porque ya lo he comentado, esta parcela está hasta el final del recorrido del camino hacia el camping. Incidir sobre el aspecto de la comunicación, porque lo que nos han trasladado, y vuelvo a repetir con otras palabras, el Irriconselua, es que ellos y ellas trasladan sus problemáticas con la persona definida en participación ciudadana como interlocutor o interlocutora. Entonces trasladan sus demandas y tal. Bien, esa técnica va a ver los departamentos correspondientes, pero a esa técnica no se les da feedback o respuestas. Entonces, esa técnica no tiene nada que contestar o trasladar al Irriconselua y el diálogo ya se ha roto. En este tercer punto intentamos corregir este aspecto. Gracias. Eskerrik asko. Puntuaren tratamentua amaituta, botatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txanda, ez, bai, Bildu dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Alejandro jaunak azaldu duen bezala, ados gaude berak egindako esplikazioarekin eta herri kontseiluak ere guri adierazi digun bezala, udalarekin duten komunikazioa hobetu beharrezkoa da, hori aipatzen da mozioaren 3. puntuan, eta gure ustez elkarlan hori sustatu behar da, dituzten beharrak pilotegiko bidean, eta dituzten beharrak asetzeko eta konponbide bat bilatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak orain.
Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en principio nosotros hemos votado que no, porque lógicamente ustedes son conocedores perfectamente de que nosotros no podemos hacer intervención alguna cuando realmente estamos en una propiedad privada y en la que de alguna manera no tenemos la autorización. Y de hecho, hasta inclusive el propio Herri Conselloa fue el que tuvo el contacto con la propiedad y la propiedad le denegó. Por tanto, nosotros no podríamos, digamos, en este caso, ocupar. Es cierto que en algunos tramos hay estrechamiento de acera, pero también hay que reconocer que efectivamente para que de alguna manera pudiéramos intervenir tendríamos que hacerlo de forma de voladizo. Forma de voladizo que también hasta inclusive podríamos entrar en terrenos particulares, lo que no nos permite de alguna manera poder hacer, digamos, ese tipo de obras. En cualquiera de los casos, nosotros intentaremos por todos los medios de que de alguna manera se puedan ir realizando una serie de trabajos, como por ejemplo en este caso sería el aglomerado que va en este caso desde el camping hasta la zona, digamos, de Orio y demás. Eskerrik asko, puntua amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, Amaia Martin, irabazi Donostia du. 11. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, udal webguneko bideoi buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre vídeos publicados en la web municipal. Irabazi Donostia. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues bueno, ahora toca hablar de memoria histórica y del tratamiento que se hace a la comunicación de los actos que hacemos, los que participamos las instituciones. Y es que la Comisión de Servicios Generales de este mes interpelamos en relación al vídeo que se realizó en el columbario que hay en el cementerio del Goibar durante el acto en el que se procedió a la inhumación de 24 víctimas de la guerra civil de diferentes fosas de la geografía vasca, incluidos los restos de 8 combatientes aparecidos en fosas del monte Chaldachur y de la zona del Puente de Hierro, en el término de nuestra ciudad. En tal acto hubo una nutrida representación de la corporación municipal, escenificando el apoyo a las labores de recuperación de la memoria histórica. A objeto de dar cobertura y recoger esta información, sin embargo, en la web municipal se ha publicado un vídeo a modo de resumen del acto. Sin embargo, en el vídeo únicamente se incide la presencia de los cargos de únicamente uno de los grupos políticos que componen este pleno municipal, excluyendo al resto de los grupos allí presentes. Cuando le interpelamos sobre esta cuestión en la comisión al concejal delegado de Presidencia, este consideró que el protagonismo debería ser de los inhumados y esta reflexión es compartida por nuestro grupo, pero entendemos que no responde a la realidad del vídeo mostrado, ya que aparecen varios representantes del ayuntamiento, casualmente todos del mismo grupo político, y ningún responsable de ninguna otra formación municipal que, sin embargo, sí estaban allí dando su apoyo con su presencia a las labores de recuperación de la memoria histórica. Entendemos que es imprescindible garantizar la transparencia y el acceso a la información, una información que ha de ser veraz y completa, al objeto de que la ciudadanía pueda observar que el acto, tal y como fue la realidad, fue plural. Entendemos, por tanto, que el Gobierno puede hacer un mayor esfuerzo para garantizar tanto la transparencia como el acceso a la información, por lo que le instamos a mejorar los vídeos que se publiquen en la web municipal, de modo que el contenido de los mismos tengan en cuenta la pluralidad de la corporación municipal. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak, ez, EH Bilduk bai. Bai, alde egingo dugu irabazi taldeak ekarri duen mozio honekin, bat gatozelako azalpenean emandako arrazoiekin, oraintxe ere aipatu dituenakin, mozioaren edukiarekin, ezin dalako ulertu, zergatik udal gobernuak ez du honen alde egingo, hala iragarri zuen. Agian bai, gero ikusiko dugu. Kasualitaterik ez dago, guk ez dugu sinisten kasualitateetan. Si se pudiera hacer enmiendas en este tipo de mociones, hubiéramos añadido
especialmente cuando se refieran a temas sensibles como la memoria histórica. Bien, este Gobierno tiene un estilo que se basa en un latinajo que dice ad maiorem gloriam propiam. Solo se entiende desde el protagonismo malentendido. Bien, tal vez esa es la razón por la que no se ve a nadie más en ese vídeo. Y como ejemplo, como traer un vídeo aquí es bastante complicado, pues hemos hecho un ejercicio de agudeza visual con fotos. Concretamente con la memoria de derechos humanos y de la Casa de la Paz, y hemos cogido dos memorias, una del 17 y una del 14. Y entonces hemos puesto un post-it naranja en aquellas fotos en las que se ve pluralidad y se ven distintos grupos, y hemos encontrado que en la memoria del 14 hay matemáticas, 1, 2, 3, 4 post-it, y en la memoria del 17, 1. Y esto es simplemente un ejemplo de cómo este estilo de darse solamente pábulo a uno mismo, pues claro, luego para eso hace falta más gente a dedo en el grupo de alcaldía. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bueno, yo primero, antes que nada, quería referirme a algunas declaraciones que se están haciendo a lo largo de la sesión de hoy, que no olvidemos es pública, y algunas afirmaciones que en algún sentido van en la misma dirección de lo que estamos tratando ahora mismo, ¿no? Y es la falta de rigor con la cual algunos llevan a cabo la labor de oposición o su labor política. Porque se ha afirmado en varias ocasiones que lo que hemos aprobado al principio, la aprobación del puesto de webmaster, es un puesto de libre designación, y no es así. Y lo digo porque yo estoy obligado por mi condición a tener que oír muchas cosas, e incluso a que se puedan decir cosas que yo no he dicho, o que pueda pertenecer a corrientes políticas a las que no pertenezco. Pero un trabajador del ayuntamiento no está sometido a esa realidad, y la persona que va a ocupar esa plaza no es de libre designación, ni es de confianza. Es un funcionario en una plaza que va a seguir independientemente de quién sea el gobierno que esté aquí. Que quede claro, porque se está vinculando a una persona que no tiene ninguna vinculación con ninguno de los grupos y además no la quiere tener, que trabaja en el ayuntamiento. Digo esto para poder enfocar también un poco cuando nos quejamos de otras cosas que se filtran, etcétera, etcétera. Cuidado con las cosas que decimos en los ámbitos de lo público, sobre terceros que además no se pueden defender. Y además no es cierto. Como tampoco es cierto lo que están diciendo sobre el vídeo. Porque claro, si uno no ve el vídeo, yo no vi el vídeo, claro, no participo de una cultura en la que uno no estaba en el Politburó y le cortaban de todas las fotografías. Entonces, claro, yo realmente no me veo los vídeos que cuelgan en la web, ya lo sé yo, todavía no me ha nacido dentro esa vocación de censor. Pero claro, después de oír lo que oí en la comisión, pues los vi. Y no es verdad. Hay dos tomas generales en el que se ve a toda la corporación. A toda la corporación, en dos tomas generales. Luego, no están diciendo la verdad. No están diciendo la verdad. Por cierto, un acto al que se convocó al alcalde y al concejal de Derechos Humanos, y quisimos hacer extensible a toda la corporación. Luego, tampoco hay vocación de que no acudan ni siquiera a los actos. No voy a entrar ya sobre el concepto del derecho a la información que usted ha manejado, que no es el de la transparencia, pero no voy a entrar en ello. Lo que sí he hecho es, al igual que ha hecho la señora Almiral, portavoz de H. Bildu, hacer un repaso, por cierto, que ha sacado dos informes, uno, el de este Gobierno, que era bastante más grueso, de las actividades que había hecho el informe del anterior. Bien. Yo he sacado una relación de los 21 vídeos que se han publicado desde la fecha que fuimos a Elgoibar hasta el día 20. Y 20% de esos vídeos tienen que ver con proyectos que ha realizado el ayuntamiento solo o con otras instituciones. Y el resto, el 80% de los vídeos, son vídeos de información general, tales como Aitziber Garmendia en el encuentro de Teatro Joven, puertas abiertas en bomberos, otra vez, notificación de que va a haber puertas abiertas en bomberos. Dos sesiones, la sesión de febrero y la sesión extraordinaria de este ayuntamiento. Dos memorias, la de Donostia Cultura, una presentación del cartel de Heineken,
Un jurado joven, notificación de la creación del jurado joven del Festival de Cine y Derechos Humanos, etcétera. Es decir, y un tutorial. Esta es la orgía propagandística a favor del Gobierno que parece ser es la sección de vídeos de la web. Pues no, señora Martín, no es así. El 80% de los vídeos que están colgados son de información general. Y le puedo asegurar que incluso si los oye al revés, no oirá nada que diga algo así como vote a Goya para alcalde. Eskerrik asko, ixteko txanda irabazi taldeak dauka. Es que me ha hecho gracia la última afirmación, ¿eh? No tanto el resto de las explicaciones, porque la verdad es que niega la mayor. Y es que es algo evidente. ¿Qué quiere? ¿Que le traiga las fotos? Eso es lo que quiere, que lleguemos al debate y tenga que traer aquí las fotos para que se vea que lo que decimos es verdad. Por favor, es que ustedes, cuando están abordando la comunicación de actos especialmente sensibles como la memoria histórica, no lo pueden convertir en un acto de partido. Es que ya no sé cómo decírselo más claro. Cuando la comunicación de un evento, en este caso no estamos hablando de la inauguración de un puente, no estamos hablando de la inauguración de un parque, es un tema sensible en el cual es importante visibilizar el apoyo de todos y de todas las formaciones municipales. Hay que cuidar mucho la comunicación. Un acto de memoria histórica, si no se cuida la pluralidad, se cae en un uso partidista de los medios que son, les recuerdo, de toda la ciudadanía, porque la página web municipal es de toda la ciudadanía. Y en la difusión de un acto que debería reflejar el apoyo de la mayoría de este pleno, de la inmensa mayoría, porque ahí estábamos todos y todas, a la labor de recuperación de la memoria histórica se acaba convirtiendo en un acto más de propaganda de partido. Y esa no es la función de la web municipal, ni de los medios de comunicación a disposición del ayuntamiento. Tomen nota, por favor, y hagan una comunicación rigurosa y plural. Bai, eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit botoa azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 12. kontrol mozioa, Loik Alejandro irabazi Donostia udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua Igeldoko garraio publikoko zerbitzuen ingurukoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia relativa al servicio de transporte público en Igeldo. Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. En la moción anterior que presenté hablamos de diferentes problemáticas que el ERI Conselloa de Igeldo nos trasladó en enero. Pues aquí trasladamos otra que tiene que ver con el servicio de transporte público en Igeldo. Nos comentan que la línea 16, que hace la conexión entre Igeldo y el resto de la ciudad, no está adaptada a las necesidades de los y las vecinas de Igeldo. Hace una vuelta importante que para los y las vecinas de Igeldo no es útil, bueno, será útil para ciertos y ciertas vecinos, pero no para la mayoría, es lo que nos trasladan. Nos trasladan que incluso una simple conexión con Ondareta podría ser suficiente, evidentemente hay que estudiarlo, pero dicen que podría ser suficiente. Sobre los horarios, la primera salida es a las 7:30 de Igeldo y dicen que adelantar un poco ese horario permitiría llegar con un poco más de tranquilidad antes de las 8 en el centro y así cumplir con los horarios laborales o de estudio. Y sobre todo que el servicio no está adaptado a la realidad rural del barrio, que es una realidad peculiar, porque estamos hablando tiene un centro urbano, vamos a decir, un pequeño centro, pero también tiene muchos vecinos y vecinas que viven en un entorno más de tipología rural. A estos puntos, y lo siento Pilar, pero voy a decir lo que contestó el gobierno, entonces voy a detallar. Se comentó que la línea 16 se hizo así atendiendo a un proceso de participación ciudadana, que se hizo una consulta y que el resultado de esa consulta fue que se diseñó la línea 16 así, consulta que se hizo en 2004. La primera salida permite ya llegar a la Plaza Guipúzcoa antes de las 8, concretamente a las 7:55.
Y adelantar las salidas o aumentar las frecuencias es una demanda recurrente desde todos los barrios que se puede plantear, pero que no se puede hacer todo a la vez, hay que priorizar. Yo estoy trasladando lo que se comentó en comisión. Y el último punto, que se puede estudiar una mejora de la movilidad en Igeldo, pero como se trata de una zona bastante complicada, pues es difícil y hay que saber que los servicios en general a demanda tienen paradas fijas. Bueno, a estos puntos debemos contestar que, uno, la consulta que menciona el gobierno se hizo a las y los usuarios del autobús, no se preguntó al conjunto de vecinos y vecinas de Igeldo en general, y es normal que a los y las usuarias del autobús les parezca que el servicio esté adaptado, porque sus condiciones se lo permiten, pero había y hay gente, gran parte de los Igeldo y las igeldotaras, que no utilizan el autobús porque justamente el servicio actual no les soluciona sus problemas de movilidad. Y a ellos y a ellas no se les preguntó. Tenemos dudas de que esa consulta, que además fue hace 14 años, reflejara la realidad de Igeldo en su tiempo y mucho menos la de ahora. Creemos que es necesario volver a analizar las necesidades de movilidad de los y las vecinas de Igeldo. Llegar a las 7:55, segundo punto, a la Plaza Guipúzcoa, pues será suficiente para la gente que trabaja en la Plaza Guipúzcoa, básicamente. Pero para la gente que tiene que ir un poco más allá, esos 5 minutos no dan para mucho. Y por último, Igeldo es una zona complicada en materia de movilidad, sin duda. Esto no lo negamos y nadie lo niega. Pero se le puede dar una solución haciendo unas pequeñas mejoras al servicio que hay ahora y añadiendo un servicio como el que da, por ejemplo, Bemendi para las zonas más rurales. Entonces, hay 2 puntos en esa moción. Escucharemos atentas las explicaciones del Gobierno. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde Popularrak, gero, EH Bilduk, bai. Bai, mila esker. Bueno, esatea guke emozio hau babestuko dugula, guk herri kontseiluarekin ere kontaktuak izan ditugu, eta, bueno, eskari hau ere etorri zaigu, zentzu hortan guztiz babestikoa da mozio hau. Decía que vamos a votar a favor de esta moción y lo voy a decir antes de que nos digan que en comisión ya se explicó, y es verdad, lo ha mencionado el compañero de Irabazi. La concejala delegada no tuvo empacho en mostrarnos cómo se había hecho un proceso participativo modélico en el cual hubo 3 propuestas con una alta participación y que fue la elegida. Bien, yo no voy a poner en duda que no fuera un proceso participativo modélico, pero cuando se preguntó cuándo se hizo ese proceso, se contestó que en 2004. Han pasado 14 años. Es decir, que esta moción lo que viene a pedir es que se contraste o que se atienda a una demanda que tienen actualmente los vecinos. Entiendo yo que después de 14 años algún ajuste, algún cambio o alguna mejora se podrá estudiar, ¿no? Y bueno, yo lo digo esto pues para que luego en la réplica de gobierno pues no vengan a contarnos lo que ya nos contaron, pero sin hacer frente a la demanda real que tienen los vecinos y vecinas de Igeldo. Mila esker, besterik gabe esatea babestuko dugula. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bien, lo primero que quiero decir es que en Donostibus se reciben quejas y sugerencias de forma continua, exactamente igual que en el Departamento de Movilidad. Quiero decir que todas las quejas y sugerencias de usuarios o no usuarios de transporte público se tienen en cuenta, se conocen, sabemos el input de los usuarios, lo que nos piden, y eso también de la línea de Igeldo de la que aquí hablamos, que efectivamente es una consulta que se hizo en el 2004, puede ser antigua,
por esa razón quizá en la legislatura pasada también era antigua, también la podían haber abordado. Pero bueno, dicho lo cual, esa consulta creo firmemente que habrá, habría preguntas que no habrán cambiado. Probablemente a la pregunta de ¿prefiere usted que tenga más autobuses hasta Ondarreta y allí transbordar para ir al destino final de su desplazamiento, o prefiere el autobús que aunque tarde más tiempo en hacer el recorrido y sea más largo el recorrido, le lleve al centro de la ciudad? Probablemente la contestación sea ahora la misma que en 2004, que es cuando se preguntó. En definitiva, vamos a votar que no a esa moción por la razón siguiente. Esa línea es verdad que se diseñó, aunque en el 2004 se diseñó con los vecinos de Igeldo. Creen los gestores de Debus que está funcionando bien, tiene un total como 500.000 de viajeros al año. Es verdad que pasa por otras zonas, San Serreca, Pío Baroja o Miraconcha, que alargan el viaje, pero es verdad que sin esas zonas la frecuencia de la línea 16, si se mantiene el mismo criterio que en otras partes de la ciudad, que la frecuencia se aumenta dependiendo de la población atendida, es verdad que si solo se dejara la línea de Igeldo, la frecuencia debía ser mayor. Por tanto, esa es la solución que se buscó, y de lo que se sabe en movilidad y en Debus, las personas están mayormente contentas. Es verdad que con el transporte público nunca se puede dar solución a todos los vecinos y vecinas de Igeldo. Por tanto, y en cuanto a adelantar la salida, a la primera salida, quería decir, y también como argumento para votar que no a esta opción, todas las mejoras de Donostibus, todas se analizan en el seno del Consejo de Administración de Debus. Allí sabe usted que hay pendientes unas mejoras. Volvemos a lo mismo. Ahora resulta que priorizamos esta respecto de todas las demás que están allí. Todas las mejoras cuestan dinero, y en el seno del Consejo de Administración se decide cuáles van antes que otras. Bueno, esta puede ser analizable, pero no la vamos a priorizar, o priorizar para poner la última, como decía antes. Una de las mejoras que están allí en el Consejo de Administración, que muchas otras líneas de la ciudad quieren que la primera salida sea antes, y es muy razonable porque pueden llegar como conexión a la estación de autobuses o a otro modo de transporte para tener un destino final fuera del municipio, ¿no? Hay mejoras que están en la mesa del Consejo de Administración. Montesol-San Antonio, la línea 35, que es la única que tiene la frecuencia de 1 hora, el adelantar las salidas de otras líneas. Bueno, pues podemos hablar ahora de esta, de ponerla antes que todo lo demás, pero no creemos que es serio. Creemos que hay que seguir con ese trabajo de analizar todo el conjunto de la red, de todo el servicio a todos los ciudadanos y donostiarras, y bueno, y en base, en medida que vaya habiendo recursos, pues ir mejorando en lo que se vaya pudiendo. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda irabazi taldeak dauka. Me preguntan si es posible votar por puntos. Bai, eskerrik asko. Bueno, primero agradecer a Pilar haber tomado el turno de intervención, porque por lo menos así hay un poco de debate, podemos intercambiar argumentos, contraargumentar. Esto es lo interesante de un pleno, creo, y también para la ciudadanía, no solo para nosotras. Repito, la consulta en su tiempo, en 2004, hace 14 años, se hizo, no se hizo dirigida a toda la población de Igeldo. No fue así. Entonces, ¿cómo diseñar o decidir o definir la solución de transporte público para una cierta zona si no se pregunta a toda la población de esa zona y se pregunta solo, además, a la población, a la porción de población que ya utiliza el servicio? Esto no tiene sentido, esto no es serio. Hay que, cuando se define un servicio público para una cierta zona, en